Viernes 15 de enero, muy buenos días a todos ustedes. Estamos ya en directo en la redacción abierta de La Mañana en El Toro Televisión y hoy de nuevo tenemos que hablar y mucho de datos económicos, aunque vamos a empezar con el nuevo escándalo de despilfarro del Gobierno. Según publica hoy el diario ABC, el Ejecutivo de Sánchez ha publicado un contrato por valor de 20.000 euros al año para que sean maquillados y peinados correctamente tanto el presidente como los ministros que lo necesiten antes de comparecer en rueda de prensa. Como dice Julio Ariza, quizá necesitarían tanatopraxia, pero no, el contrato es para maquillaje. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días, asombrado por lo que acabas de contar, que no lo sabía. Yo lo único que sabía hoy cuando he venido es que hoy hace una semana exacta que cuando salimos de este programa empezaba a nevar. Sí. Y las calles están exactamente en Madrid, las de la zona, como estaban cuando salimos de este programa. Con más nieve todavía, porque había menos nieve. Sí es verdad que la calzada ya aún se podía ir, pero las aceras estaban con 2, 3 deditos de nieve y ahora están con 2 palmos. Alguien ha perdido una semana, bueno, yo sé que yo he perdido una semana, todos hemos perdido una semana, pero alguien es culpable de que hayamos perdido una semana. Y no solamente el cielo con su meteorología, sino algún que otro inútil que hay en la Tierra que no ha sido capaz de hacer nada positivo en una semana, o menos muy poco. Lo cual no deja de ser vergonzoso. Vamos a contar a los vergonzoso. espectadores por qué en la Comunidad de Madrid y en Barajas, teniendo el aeropuerto de Barajas desde hace unos años unos quitanieves estupendos y que supusieron en su día, creo que fue en 2008, una inversión millonaria, no se han utilizado. Están guardaditos cogiendo polvo en Barajas. ¿Por si se enfrían o qué? Luego les contamos. Porque igual hay coronavirus de aparatos o de coches y tenían miedo que el virus No infectara. te sorprenda, pero no ha sido por eso. Madre mía. Está más ligado con la mala gestión. Toma, me lo temía. No te lo hubieses inútil. podido imaginar. José Ramón Riera, muy buenos días también. Buenos días, María. ¿Qué de cosas vamos a explicar hoy? Yo no, tú y Fernando. De los fondos para la recuperación. Sí, vamos a hablar un poquito de los fondos. Que no van a recuperar nada. El gran problema de los fondos de recuperación, como lo veremos después, es que va a ir casi todo para las grandes compañías. Y aunque la gente dice que va a haber un grupo que se va a dedicar a estudiar para la distribución, el hecho es que ya está distribuido por ministerios. Es decir, los ministerios ya saben el dinero que tienen para poder repartir. Y además, luego veremos qué ministerios son casi todos para las grandes compañías, con lo cual las pymes, Fernando, van a recibir lo mismo que tú y que yo, es decir, nada, absolutamente nada o miserias, pequeños retales de los 24.000, casi 25.000 millones que hay presupuestados. Ese es el gran kit de la cuestión, que es vergonzoso que quienes están pagando la crisis son las pequeñas y medianas empresas. Nos encontramos con que la pagan ellos, la sufren ellos y se benefician las grandes compañías de los fondos europeos. Luego veremos cuánto van a recibir las pequeñas y medianas empresas que lo necesiten. A lo mejor también se queda sorprendida la gente. Fernando Santiago, muy buenos días. Buenos días. Pues nada, yo me adhiero a lo que ha dicho Josep María, pero yo creo que aquí no se libra ninguno, Josep, ni del ayuntamiento, ni de la comunidad, ni del gobierno de la nación. Yo me acuerdo, como dices tú, cuando salimos de aquí de la televisión, 2 horas andando para encontrar un taxi, no hubo forma, nos salvó un primo mío que tiene un coche al lado y nos lo prestó. Yo llegué a mi casa conduciendo bajo nieve y al día siguiente ya no podíamos salir. Y a mí que me perdonen, una parte es incompetencia de los gestores públicos estatales, pero hay otra parte que es incompetencia de los gestores públicos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Madrid. No puede ser, señores, que a fecha de hoy tengamos como calles de aquí alrededor de este plató de televisión con hielo donde algunos coches no pueden circular. No puede ser que tengamos todavía árboles y ramas caídos. ¿Cuántos miles de millones de impuestos pagamos los ciudadanos de Madrid? ¿Cuántos, o los ciudadanos españoles, para que nos hayamos tenido que encontrar nuestros coches totalmente taponados por la nieve, nuestros coches destrozados por las ramas que se han caído por el viento y la nieve, que no se ha podido circular, coches abandonados en la autopista y aquí no pasa absolutamente nada? Y mire, ¿sabes lo que es lo peor? Que yo tengo la sensación de que ahora ya están jugando al tiempo. Como no han hecho lo que tenían que hacer, ya no lo van a hacer. Ya simplemente es cuestión de esperar una semanita más a que el sol haga su trabajo y con que el sol dé un poquito de calor les habrá solucionado el problema. Yo todavía hoy que he llegado a este plató he aparcado, Josep, sobre nieve.
sobre 20 centímetros de nieve aparcado el coche. Eso es una vergüenza. Estamos en el centro de Madrid. Señor alcalde, porque esto es competencia suya, aunque sea del PP y aunque haya hecho otras cosas muy bien, muy mal, un 0. Yo, alcalde, en esto de la gestión de la nieve, por mucho que haya salido empujando coches, le pongo un 0. No puede ser así. Los ciudadanos de Madrid no nos merecemos esto, no pagamos impuestos y no estamos trabajando. Y no podemos haber perdido muchos, 3 y 4 días de trabajo porque no han podido ir a trabajar por incompetencia del equipo de gobierno o del equipo de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Y se lo digo así de claro, y lo que le tenga que decir al gobierno también se lo diría, pero en este caso, en Madrid, la nieve que estamos viendo ahora mismo en pantalla es una vergüenza que sean los señores de las tiendas los que estén achicando nieve para que los peatones no se caigan. Eso es culpa de usted, alcalde, solo y única, exclusivamente, del alcalde José Luis Martínez Almeida, que es el que dirige el equipo de Madrid y el que tenía que haberlo hecho. Y en cuanto a los fondos, acuérdate que ya hace unos programas dijimos que a las pymes no nos iba a llegar lamentablemente nada. Eso es lo que íbamos a contar, pero bueno, ya lo hemos dicho. En eso nos vamos a centrar dentro de un ratito. Vamos a empezar con este contrato que hemos conocido, que desvelaba, como decía ABC, aproximadamente 20.000 euros al año para contratar servicios de maquillaje y peluquería. El contrato es prorrogable 4 años, que ascendería entonces a 80.750 euros. Y lo que dice en los pliegos es que la correcta imagen pública en las intervenciones de los comparecientes exige que se realicen rutinariamente ciertos servicios de imagen habituales en el mundo audiovisual. Claro, os podéis imaginar los memes en las redes sociales de Pedro Sánchez con pestañas postizas, etcétera, etcétera. O sea, realmente, con lo que tenemos encima, vamos a cumplir un año de pandemia. La vacunación no va al ritmo que debería ir, que también lo veremos luego. La nevada, con lo cual que se le ha jorobado el periodo de rebajas a muchos pobres comercios, que era lo único que les quedaba ya para salvar algo de su temporada. Y el gobierno está pensando en maquillarse. Pero mira, es que es una profunda vergüenza lo que hay de los gestores de los públicos, de los políticos. Es decir, estos señores, perdóname que le diga así la expresión, que no tenían donde caerse muerto la mitad de ellos cuando han entrado a la política. Una vez que cogen un puesto en la política, es que se convierten en virreyes, o sea, se creen multimillonarios. O sea, pero ¿cómo puede un ministro ir con un peluquero con él, siguiéndole para peinarle, para maquillarlo, porque sea, cuando hace una comparecencia pública, que salga como salimos los demás? Luego yo soy muy feo, estoy aquí, pero yo no estoy ni maquillado, ni arreglado, ni nada, y no me peino porque no me puedo peinar aunque quisiera, pero no me arreglo barba, no hago absolutamente nada, es decir, y lo que hago, lo hago de mi bolsillo. Pero es que estos señores, tiene casa que le pagamos, que vamos a ver si se le imputa como rendimiento en especie, que me temo que no. Yo también. 1. 2. Tiene coche gratis que le llevan, que vamos a ver si se le imputan como rendimiento en especie, que me temo que no también. Tiene guardaespaldas. Cuando se va de vacaciones se larga un palacete o no sé dónde de lo público. Los ministros todos tienen derecho a casa, unos lo usan, otros no, pero además cobran sus dietas. Ya está bien. Es que la sociedad civil debemos hacer algo. Es que, claro, si dices uno, revolución, claro, los de las redes sociales nos cortan por todos lados. Pero es que ya, esto es el colmo, esto es una tomadura de pelo. Que son 20.000 euros. Coño, dediquen ustedes los putos 20.000 euros a ayudar a la gente que está con necesidades. Que es que hay gente que no tiene para comer. Pero ¿cómo pueden ustedes hacer esto para que un señor de estos haga un poquito más maquillado, porque no tenga un brillo en la nariz, un brillo en el otro? Es que no puede ser. Es que la que está cayendo, con la que está cayendo, no podemos despilfarrar. Eso es despilfarrar el dinero. Tenía una figura jurídica. Sobre todo es enorme falta de sensibilidad, porque les importa todo un pepino. Es decir, el gran problema, no tienen empatía ninguna. El gran problema es que para ellos lo público es suyo. Y por lo tanto, como es suyo, se pueden gastar sin ningún tipo de consideración cualquier tipo de dinero público. Suyo y no tiene límite. El problema es que llegarán las elecciones y se les volverá a votar y volveremos a votar los mismos. Ya. Y hay que empezar a castigar, señores que nos ven, tenemos que empezar a castigar y no votar al que lo haga mal. Hay que votar a otro, al que sea, pero al que lo hace mal no. Tenemos que aprender eso. En teoría, las elecciones antes funcionaban así. Sí, antes. Más que buscar al bueno, lo que censurabas o no, al que habías tenido.
Pero está claro que... Y cuando un eso político pasa tenía poco. un escándalo, me acuerdo sobre todo que era modélico Estados Unidos, Inglaterra, en Estados Unidos, en cuanto tenían cualquier pequeño escándalo, dimitían y se iban a su casa. Y aquí no dimiten ni el El trato. escándalo era una mentira en público. Efectivamente. Y aquí copian un máster, un doctorado, perdón. Tesis doctoral. El otro es condenado por no pagar la seguridad social, el otro... Y aquí toda la culpa lo tiene el otro. Se permite el lujo de insultar, de vilipendiar, de hacer lo que da gana. Es que si sacáramos la lista, está el despropósito. O sea, tendríamos para hablar tanto tiempo. Y mira que a mí es que no me gusta entrar en el tema de la política, pero como esto es de todos, porque es que al final son todos igual, porque también en la pandemia el señor alcalde iba en coche con nieves, mientras que los demás teníamos que apañarnos como podíamos, bien que le fueron a buscar con un coche con cadenas. Claro, así, como dice el refrán, con buena bien se jode. Claro, es que cuando el dinero es ajeno, desde luego cuando se tira con fondos públicos y se tira con el dinero de todos, desde luego lo que no se contribuye es con ninguno. Es una vergüenza, es una vergüenza. La ética, los valores, los principios, no existen. Es decir, los hemos inculcado uno detrás de otro. Desde el momento en que un político llega al poder, conculca todo principio, todos valores, toda la ética. Se le olvida la sensibilidad, se le olvida lo que había y no tiene dicho. coste político. Pero que es lo tiene, peor. ese es el tú gran has sido problema. político. No te veo yo el Mercedes, no lo tenías en la puerta. No. No. Yo me acuerdo, yo fui político exactamente una temporada y me acuerdo que junto con otro, que si algún día quiere decir el nombre, lo primero que nos planteamos, justo legal a la política, es nos tocan esa serie de comisiones, no dominamos todos los temas, tenemos que buscar a alguien. Entonces, del bolsillo de ambos dos, nos buscamos una persona que nos asesoraba, a la cual pagábamos religiosamente, del bolsillo de ambos dos, para poder llegar a saber algo de los temas que no sabíamos, porque cada uno sabía de lo que sabía. Yo en aquel momento sabía mucho de educación, pero no de industria, por ejemplo, que me tocó. Pues, yo creo que esto es bastante impensable, que alguien de su bolsillo se pague una cosa de este estilo. Después me han llamado muchas veces si era idiota del todo o tonto. ¿no? Hoy se contratan otros, es decir, a dinero público, que incrementan, es decir, de los 560.000 que teníamos en el 2019 a los 580.000 que tenemos en el 2020. 20.000 personas se han incorporado a la administración pública del Estado, central, autonómica, diputaciones y ayuntamientos, en la categoría de otros. 20.000 una, que la maquilladora no estaba el otro día en la lista, que la lista que traías el otro día traías 20.000, ahora son 20.000 una. Pero eso es para el 2021. Vamos de concurso, eso ya es un contrato fijo. O sea, de esos debe haber muchos más, porque eso es soltar un gasto y fichar a alguien para que lo resuelva. ¿Y tú, María, de verdad quieres que hablemos de los fondos y de los dineros cuando tenemos a esta caterva? Es que... Hombre, yo creo que hay un tema importante, por lo menos si los espectadores se enteran, es decir, a qué se van a dedicar, quién los va a gestionar y qué va a pasar con esos fondos de resiliencia, por lo menos serán conscientes de que no va a llegar a las pymes, no va a llegar ni un puñetero duro, con perdón por la palabra. Es decir, no va a llegar. Es decir, que se va a quedar en las grandes compañías del IBEX 35, donde hay grandes ejecutivos que le hacen la rosca al señor presidente del gobierno. Y son los que se van a llevar el gran volumen de este dinero que viene de los fondos de residencia, se lo van a llevar las grandes compañías del IBEX. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Es decir, luego, si nos queremos quedar callados, nos quedamos callados. Si la sociedad civil nos responde, pues yo creo que justo lo que no se puede hacer es estar callados. Claro. Pero también es verdad que la eficacia de hablar, no nos olvidemos que es muy bajita. O sea, yo creo que lo único que podemos, digamos, aspirar es a que cada vez haya más gente que se conciencie de lo que está ocurriendo. Pero al final lo que va a dar la conciencia de lo que está ocurriendo es el hambre. Es decir, cuando no haya un bar abierto, no será un problema de que yo no me pueda tomar un café, que me lo tomo en mi casa mucho más barato que en un bar. El problema está en que toda la familia que estaba en el bar estará en la ruina. Y el que le fabricaba tal y tal. Y eso sí que llega un momento que, claro, cuando tú pasas hambre, sobre todo tus hijos, y son pequeños, pasan hambre, y ves, según que ves, igual te contienes menos de lo que deberías contenerte. Y a partir de ahí, una pequeña cosita dispara una mecha social que acaba fatal. Lo comentábamos ahora, antes de empezar el programa, ¿verdad? Que ahora hablaremos también de la subida de la luz por el nuevo vídeo ridículo de Podemos. La gente sabe que le van a subir muchísimo la luz este mes, pero la gente no sabe cuánto. La gente lo va a ver el día que le pasen el recibo. El recibo, claro. La gente se va a enterar de la subida de la luz
cuando llegue al banco y diga, ahí va, si antes pagaba 65 este mes, me han cobrado 105 euros y me ha costado 40 más, o 60 más, o 120 euros. Según la ministra, 4 euros. Bueno, Pues según la ministra, mi marido lo ha que miente calculado más que habla, y va a estar como en torno a 70 euros. Al mes, a la este mes. factura. Sí, sí. En su Pues factura. la ministra, Con todos mandárselo a la los ministra. picos que ha habido... Ya, pero digo que la ministra Oye, dijo que ¿por qué no 4 traemos? euros. Esto es muy sencillo. Busquemos en casa el recibo del mes de noviembre y en el próximo programa que quieras nos traemos el recibo de noviembre y el de enero. Porque la subida era del ya está. 28, pero es que luego ha habido recibo picos de este año de mes históricos. de enero, supongo que te traerá la copia del recibo del mes de enero, porque suele haber una gráfica 4 euros no van a ser. donde ves perfectamente el año pasado lo que pagaste. O sea, la gente lo puede ver, pero que según la ministra tuvo, no sé si la cara dura o la sensatez, porque sabe mucho calcular, de que eran 4 euros. Bueno, de momento la ministra dijo que era el gobierno que había bajado la luz 40%. un 40%. Luego, Es falso. Hombre, si sube 4 euros ya no puede bajar un 40%. O sea, si, solamente con esa declaración ya el 40% lo baja. 40 Pero es que además nosotros decimos que sube más. El 40 era histórico, Sí, sí. era antes de... También Zapatero dijo que iba a bajar los pisos. ¿Y cómo los bajó? Y que estábamos en la Champions. Efectivamente. Y que temblara Italia y Francia. ¿Y cómo bajó los pisos? Que bajaron, desde luego bajaron en picado. Bueno, otro caso de despilfarro de un importe similar al de la maquilladora de Sánchez. Hoy publica OK Diario como Igualdad ha destinado 17.000 euros a la creación de un museo virtual de las mujeres combatientes. Es una exposición de mujeres milicianas de la guerra civil que bueno, pues debe tener un valor histórico fundamental, aunque algunos no se lo veamos, pero 17.000 euros más. ¿Y alguien le sigue, Porque, claro, es lo que ¿y te alguien le dices, como sigue cree la que el pista a dinero quién público está es suyo? detrás de esa página web, quién lo ha hecho, quién lo ha diseñado, cómo se llama, etcétera, etcétera? Pues yo cuando veo ese El tipo de Instituto de la contratos... Mujer, que ahora se llama Instituto de las Mujeres. Está detrás. Sí, pero el problema es siempre hay detrás una compañía amiguita, porque esto no te olvides. Es decir, esto se contrata a los amigos. ¿Sí? Y los amigos te hacen el favor de cobrarte el doble de lo que esto realmente cuesta, para que así puedas justificar que te gastas el dinero como Dios manda. Y siempre te cae algo. Siempre. Si no es ahora, es más adelante. Porque hoy por mí, mañana por ti. Bueno, vamos a volver a incidir en la subida histórica del precio de la luz. Lo último, como les decimos, es un vídeo de Podemos en el que aparece Ione Belarra, secretaria de Estado de Pablo Iglesias, en redes sociales. Literalmente lo que dicen en el mensaje que comparten junto a su vídeo es esto: te están cobrando la patata a precio de aguacate y la derecha quiere que hablemos de bajar el IVA a costa de recortar servicios públicos, pero de que el frutero se está forrando estafándote ni mu. Pregúntate por qué tertulias y telediarios hablan del IVA y no de la estafa. La culpa ahora es de los fruteros. Vean. Tenemos que reformar de una vez por todas el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico en nuestro país tiene trampa. Y lo quiero explicar muy claramente porque sé que todo el mundo dice que es un tema muy complejo y que no se puede entender, pero yo creo que es muy sencillo. Es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate, que es lo más caro, y al final cuando vas a pagar te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate. Eso es lo que pasa con el sistema eléctrico en nuestro país, que lo que pagamos por las energías que se han producido más baratas es el mismo precio que la energía más cara. Ese sistema tiene trampa, y precisamente porque tiene trampa se habla de lo que llamamos los beneficios caídos del cielo, y es que a las empresas energéticas les están cayendo literalmente beneficios del cielo por un gasto que no genera. Ahora el argumento es que bajar el IVA al final nos perjudicaría a todos a la hora de obtener servicios públicos, pero Albi se ha recuperado un tuit de Pablo Echenique de hace unos años, publicado en las últimas horas. Menos mal que hicimos un backup data de tu cuenta de Twitter, Echenique, porque has eliminado hoy este tuit escrito el 30 de diciembre de 2016. Lo que decía Pablo Echenique y ha borrado es esto: el gobierno podría acabar con el problema de la subida de la luz bajando el IVA, pero no les interesa porque están del lado de los poderosos. Enseguida os doy la palabra, que os veo poner caras, pero vamos a recordar todas las mentiras dichas por el Gobierno en los últimos días acerca de esta subida histórica que vamos a padecer en pocas semanas
del precio. El problema de la demagogia del gobierno es que puede echarse por tierra tirando de hemeroteca. Las posturas actuales de los dos partidos del Ejecutivo nada tienen que ver con las que mantuvieron cuando hubo subidas de la luz, aunque inferiores a estas, y se encontraban en la oposición. Eso sí, ahora que están en el poder dicen que son ellos los que traen mejoras. De hecho, la parte de energía de la factura de electricidad se ha reducido, fíjense, un 40% en los 2 últimos años. Pero los recibos de los españoles no han bajado ni de lejos esa cifra. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto solo afecta a 11 millones de hogares que cuentan con una tarifa del mercado regulado. Pero aún así debes saber que el precio del mercado mayorista no es el precio total que paga cada consumidor por la luz de su domicilio. Ese precio solo implica una parte del recibo, en torno al 40%, aunque al gobierno se le haya olvidado especificarlo, dando a entender que es el precio final lo que se ha abaratado un 40% para los consumidores. Cada recibo está cargado de impuestos y subvenciones y más de la mitad de la factura no depende del propio gasto eléctrico que haga el consumidor. Y lo que es peor, el gobierno se cuelga medallas diciendo que ha contribuido a ese abaratamiento general que da un respiro a los hogares. Eso no es verdad. El año pasado fue especialmente barato por la pandemia. El confinamiento hizo caer la demanda y por eso cayó el precio de la electricidad. Pero puestos a contar mentiras, tenemos otra aún peor que afecta a la subida de la luz. España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa. Solo hace falta irse a la normativa vigente para ver que eso no es verdad, ya que todo Estado miembro podrá aplicar un IVA reducido a las entregas de gas natural, electricidad o calefacción urbana. Eso demuestra que no puedan bajarlo, es que no están por la labor. Escuchen también a la vicepresidente Calviño. El aumento de los costes se está produciendo en otros países también. Algo comprensible teniendo en cuenta la renta per cápita de los demás países. Pero puestos a compararse con otros, podemos ver cuál es el IVA en nuestros países vecinos. En España tenemos el 21% y hay unos cuantos países con un IVA menor como Francia con un 20%, Alemania con un 19%, Portugal con tipos de IVA que van desde el 23 al 6% o Italia con un 10%. Es decir, se puede reducir perfectamente el impuesto sobre el valor añadido. Por tanto, si el gobierno pretende adoptar el papel de salvador del bolsillo de los ciudadanos, lo primero que debe hacer es efectivamente tomar antes medidas que realmente se noten en ese bolsillo, cosa que de momento nadie ha visto. Así están las cosas. Está ya con nosotros en la mesa también Víctor González. Bienvenido, Víctor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de poder moverme más o menos con cierta libertad. Poco a poco, ¿eh? Porque cómo está Madrid todavía, lo acabamos de ver. Me interesa mucho saber tu opinión sobre el contrato de maquillaje del gobierno. 20.000 euros. Sí. 20.000 euros. Fíjate, yo cuando lo he leído me acordé cuando dijo la Fiscalía del Estado, ¿de quién depende? Y ahí yo le hubiese dicho, Radio Televisión Española, ¿de quién depende? ¿No habrá en eso un órgano que nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, 1, 2 o 3 profesionales del maquillaje que puedan estar en Moncloa? Parece ser que es necesario que estén de manera permanente, ¿no? Porque lo que quieren contratar es una persona a tiempo fijo, antes de buscar y hacer otro gasto. Yo creo que es una ofensa a los millones de españoles que no tienen puestos de trabajo. Y hablábamos también sobre la luz. Podemos, que sigue tratando de culpar al Partido Socialista de esta subida. Claramente el asunto les preocupa y mucho. Ahora recordaremos algunas de sus declaraciones históricas, otras estaban en el vídeo, pero el asunto debe estar haciendo daño entre sus bases, porque realmente el empeño que tienen en hacer desaparecer sus anteriores tweets, vídeos, mensajes que tenían que ver con esto, son notables, ¿eh? Bueno, yo creo que maravillosa hemeroteca, que en el caso de Podemos, la verdad es que cada día mejor que no hablen, porque todo de lo que hablan ahora que están en el gobierno podemos sacar algo donde decían justo lo contrario de lo que están haciendo, y lo mismo pasa con el PSOE. La realidad es que la factura de la luz que pagamos le cuesta a muchísimos españoles y que estamos pagando errores políticos históricos en esa factura de la luz, por un lado, y después que la pregunta es, ¿se puede bajar la factura de la luz a los hogares y a las empresas? La respuesta es sí. ¿Se debe bajar? También. ¿Por qué no se hace? Porque
y en eso estoy de acuerdo. La ministra nos ha contado una historia que es absolutamente falsa, como otras cuantas, pero la realidad es que si usted quiere bajar los impuestos tiene que reducir el gasto, y como este gobierno no está dispuesto a reducir el gasto en esa... que yo creo que con esto de la luz ya estamos en la certeza empírica de que tenemos gasto absolutamente innecesario, y como no está dispuesto a hacer eso, pues no puede reducir la factura de la luz, que es lo cual agradeceríamos millones de españoles y muchísimas empresas que además con esta semana en actividad muchas de ellas se van a ir al garete porque estaban ya colgando de un hilo, y con este frenazo de la actividad pues se ha cortado ese hilo. Víctor, es que este IVA son 2.000 millones. O sea, lo que están recaudando por el IVA como está en estos momentos con el recibo de la luz son 2.000 millones. Y no van a renunciar a ellos porque entonces, como bien has dicho tú, tienen que recortar y tienen que quitarse la maquilladora y alguno más. Y 1.545 millones sobre impuestos para la producción energética que van aparte del IVA. En los presupuestos generales del Estado del 2021 hay 1.545 millones de impuestos especiales que va a recaudar el gobierno, sí o sí, por la factura energética. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, por primera vez en la vida me ha encantado un tuit de Echenique. ¿Qué razón tiene, eh? ¿Qué razón tiene? Tenéis que volverlo a poner para que vean, sí, para recordarse. Vale. Tiene toda la razón del mundo. O sea, es decir, el gobierno no baja el IVA porque está con los poderosos. ¿Qué razón? Efectivamente, lo ha borrado. Bueno, pero ahí está. Iba a decir Echenique, felicidades, no. Voy a decir Albís, felicidades. Bueno, aquí recordar los 5.300 millones que comentamos la última vez que estuve aquí, de que se daban para el tema energético de libre disposición y necesidad de reembolso que están presupuestados en los presupuestos generales del Estado. Con que dedicasen esos 2.000 de ahí, esto podríamos bajar ya. Ya que no va a haber que devolverlos, pues dáselo al común de los mortales de los españoles en vez de los amiguetes que se acercan a Moncloa. Si es que están empeñados, fíjate están empeñados en que no se puedan recordar sus mensajes antiguos. Qué clarísimo es, ¿eh? El gobierno podría acabar con el problema de la subida de la luz bajando el IVA, pero no les interesa porque están al lado de los poderosos. Don Pablo Echenique, que está usted al lado de los poderosos, baje el IVA, hombre, bájelo. Bueno, tenemos una última hora, y es que a partir del lunes Madrid va a adelantar el toque de queda a las 11 y el cierre de la hostelería a las 10 por el descontrol de la pandemia. Parece ser que esto obligaría a endurecer las restricciones. En cuanto vayamos conociendo más datos sobre este asunto, se los iremos contando. Una mala noticia en la Comunidad de Madrid, que era la única que parecía. Eso ya es verdad. O sea, han dicho, ¿es una propuesta o han decidido eso? Bueno, que la información que me están pasando desde redacción es que es lo que se acaba de anunciar. Por eso digo que en cuanto vayamos conociendo más publicado detalles, no está, lo publicarán mañana. ¿Y a qué hora era la hostelería hasta ahora? ¿A las 11:30 o qué? Sí, cerraba a las 11 y tenías que estar confinado a las 12. A las 12. Eso sí, solo durante las fiestas se había mantenido que podías llegar hasta la 1:30. Sí, pero los 2 días de fiesta. Ahora ha bajado una hora. ¿Y a la hostelería cómo se le indemniza? Porque, de ninguna manera. No, yo hago esa reflexión, ¿no? Y creo que usamos muchas veces mal el vocabulario, cosa que la izquierda suele hacer de manera exquisita. Es, si a usted le prohíben, si te prohíben hacer tu actividad por la cual ganas tu sustento por Real Decreto, supuestamente con el objetivo de servir a un bien mayor, y por lo tanto causas un mal particular, porque ya no puedes dar. Esto no se dedica a que le den dinero, que le retrasen los ERTE y tal. Se dedica, oiga, yo dejo de ingresar porque usted me prohíbe trabajar, por lo tanto indemníceme, ¿no? Págueme lo que yo podría ganar haciendo mi labor continua. Y eso es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Ese mensaje, cuando se toman estas medidas, que yo no comparto, cuando se toman estas medidas, en paralelo el mensaje de tranquilidad a los hosteleros, a los empresarios que ven mermada su actividad por Real Decreto en busca de un bien mayor. Pero mira, que podemos compartirlo o no, pero en busca de un bien mayor. Al final, ¿en qué se va a traducir? En que hay que rellenar un impresito que hay que presentar antes del 13 de marzo, con la responsabilidad patrimonial del Estado por lo que hay. El Gobierno lo rechazará a todo porque lo rechazará todo por sistema y habrá que acudir a los tribunales, a la vía de justicia. Habrá cientos de miles de pleitos por este motivo. Las sentencias probablemente saldrán dentro de 15 o 16 años. Una gran mayoría de las sentencias seguramente darán la razón a los españoles que vayan contra el Estado. Pero ¿de qué te sirve 15 años, efectivamente, de qué te sirve muerto que te den la razón, o de qué te sirve que te indemnicen con X miles de euros si tu negocio cerró en el mes de octubre del año 2020 y la razón te la están dando en el mes de enero del 2034? ¿De qué sirve? Sí, pero para mí permíteme
que no comparte la visión. Yo creo que el Estado tiene la obligación. ¿Es que no lo va a hacer? Bueno, pero que no lo haga no quiere decir que nosotros no denunciemos que lo debiera hacer. No, está claro. Pero por eso estamos diciendo... Y entonces, si usted restringe la manera por la cual yo saco adelante mi familia, este negocio que tengo, y no me permite hacer actividad, me tiene que indemnizar. Y mándeme ese mensaje en paralelo y digo, oiga, no se preocupen, pasen ustedes por esta ventanilla. Pero por eso, como no lo dice, lo que hay que decir a los españoles es que antes del 13 de marzo presenten los impresos de reclamación, porque el que no lo presente, ya podemos decir lo que queramos, que no va a cobrar. Porque como el gobierno no lo está diciendo, es decir, como de oficio no lo está diciendo, tendremos que reclamar nosotros. Y todo aquel que no reclame antes de la fecha del año en que se decretó el estado de alarma, ya no va a tener derecho. Así de sencillo, salvo que prorroguen eso, y eso no creo que lo vayan a prorrogar, porque no les interesa. Por lo tanto, estamos de acuerdo. El gobierno hoy tenía que haber salido, hoy no, hace ya meses que tenía que haber salido diciendo, señores, esto va a ser así, les voy a indemnizar de esta forma, mucho, poco, regular, con los ingresos, con sus declaraciones, con lo que sea, pero como no lo han hecho, que todos sepamos que podemos reclamar y que debemos reclamar, y que hoy por hoy pues no es muy complicado, es rellenar un impreso, es verdad que luego hay que hacer un peritaje, una serie de cosas, y ahí luego se irá observando. Hay negocios que son claros en cuanto a que van a poder llevar adelante, aunque les digan que no, y con los años conseguirán sentencia o que sea, como es toda la hostelería, como es hotelería, etcétera, y hay otros pues que no es tan claro porque como nunca formalmente se les prohibió salir a trabajar, aunque materialmente sí, llámese autónomos y muchísimos comercios a los que la policía no les dejaba ir durante el decreto de estado de alarma y sin embargo los autónomos sí podían trabajar y no salieron a la calle porque salían les ponían 600 euros, que luego no les llegaba la multa, pero les hicieron volver. Bueno, pues esos están dudosos, pero aún así, por rellenar el impresito en estos momentos no cuesta nada y entras dentro de la fecha de la prescripción y por lo tanto no pierdes tu derecho. Porque el gobierno, Víctor, con todo el cariño, no lo va a hacer. El gran problema, si me permites, es lo que tú estás diciendo en estos momentos, es que desde que se inició todo el problema de la pandemia, ni un solo empresario pequeño ha recibido ni un solo euro de subvención. Hemos recibido créditos, préstamos avalados por el ICO al 80%, pero subvenciones no se ha recibido ni un solo euro. Si tú te vas a Alemania, resulta que se han dedicado más de 250.000 millones de euros en subvenciones para las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por la pandemia. España, 0. Alemania, 250.000 millones de euros. Préstamos España, ICOs, 80.000 millones de euros. Préstamos en Alemania, equivalentes a ICO, 750.000 millones de euros. Es decir, Alemania ha puesto a disposición de las pymes y de los empresarios 1 billón de euros y España ha puesto a disposición de las pymes, no, a disposición de todas las empresas 80.000 millones de euros, de los cuales más del 60% se lo han llevado las grandes compañías. Entre ellas Iberia, Air Europa, etcétera, etcétera, que se han llevado un porcentaje altísimo y las pymes se han llevado 30.000 millones de préstamos contra 250.000 millones de euros que se han llevado las pequeñas empresas alemanas. Esa es la gran diferencia. O sea que les han dejado tirados. A nosotros, en España, sí, nos han dejado tirados, a todos los empresarios, pequeños y medianos, estamos abandonados de la mano de Dios. Y cuando digo pequeños empresarios, incluyo a los autónomos. Sí, para mí los autónomos son un milagro, un milagro si sobreviven. De que el 60% se lo han llevado a las grandes empresas, un 40% a las pequeñas y medianas empresas, incluido autónomos. Ahí es un dato demoledor, ¿no?, de la política del gobierno, que es vuelvo a poner sobre la palestra las mentiras de sus programas electorales de ayudar al pequeño negocio, absolutamente. Pero permíteme que yo es que no es una subvención. Es una indemnización. Yo no quiero decir que los empresarios de Llanada reciben una subvención de Llanada, una indemnización. Y solo recordar que en Vox lo que dijimos en su momento es paguemos las nóminas, paguemos, que es lo que se hizo en Dinamarca, que es lo que ha hecho el Reino Unido, paguemos las nóminas, puesto que nosotros somos el gobierno, por ese bien mayor que es la salud. Eso es lo que han hecho los alemanes. Paguemos las nóminas, o paguemos parcialmente las nóminas en un 75%, quitemos semanas de vacaciones a los trabajadores, pero que sea el Estado el que prohíbe por Real Decreto que se trabaje, el que indemnice. Alemania no ha dado directamente el dinero a las empresas. Alemania ha dicho, dígame usted, ¿quiénes son los empleados que están afectados por el problema y cuál era su nómina? Y hasta este tope, que es muy alto, lo ha hecho se Alemania, carga el gobierno federal de la República Federal Alemana. Ahí entrarían distintas el Reino Unido, lo ha hecho Irlanda, lo han hecho. Pero ahí no entrarían los ERTEs, por ejemplo.
También, todo. No, es en ese dinero que no has calculado antes, que no has dicho antes. Vamos a hacer una Pero pausa, perdonadme. si te están pagando la nómina no tienes necesidad de hacer ERTE, porque ya no tienes esa carga, pero digo que esa salida de caja de tu empresa, sino que el Estado lo está para ser cubriendo. justo sí que los ERTEs tendrían que contabilizarlo Y no empeoras el balance de la empresa al obligarla a Perdonadme, vamos a endeudarse. hacer una pausa, que estamos ya bastante fuera de tiempo, y a la vuelta, entre otras cosas, abordamos este asunto, que es que de momento no hay acuerdo para la prórroga de los ERTE, que finaliza dentro de muy poquitos días. Tienen unos minutos para llamarnos, si lo desean, al teléfono del Club de Amigos, que van a ver enseguida, que es el 91-616-2464. Tienen también ahí el email a su disposición, club@eltorotv.eu, o nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Esperamos sus llamadas hasta ahora. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana en el Toro Televisión. Les decíamos que les íbamos a contar por qué Barajas no ha utilizado sus quitanieves, que se han quedado bien guardaditos cogiendo polvo durante toda la emergencia climática. No es desde 2008, como dije yo antes, sino desde 2009 que el aeropuerto de Madrid tiene más de 100 vehículos. Se gasta además 2 millones de euros al año en su plan de invierno. Entre estos vehículos, hace unos días Voz Populi y el inventario, pues hay por ejemplo 22 vehículos medidores de coeficiente de rozamiento, 23 camiones con cuchilla quitanieves, hay también tractores y vehículos equipados con cuchillas quitanieves. Yo no voy a entrar porque no soy una experta, pero sí sabemos ya, y me lo acaba de confirmar Víctor, que no se han podido utilizar todos estos vehículos porque los operarios que tenían que manejarlos están en ERTE, y a nadie en el Ministerio ni en el Gobierno en pleno se le ha ocurrido pues solucionar esto de alguna manera. Yo creo que es la típica decisión política que el común de los mortales no entiende. ¿Cómo podemos tener una maquinaria de última generación que le ha costado millones y millones a una empresa de participación estatal mayoritaria y que no se usen, y veamos la imagen de los militares de la UME con pico y pala a la entrada del aeropuerto? Es absolutamente indignante. Lo que tendríamos que estar discutiendo ahora mismo es que esa maquinaria extensa, privilegiada, que tiene la asociación AENA, se debería estar usando en el aeropuerto, que ya tenía que haber limpiado, se debería estar usando en Barajas, en las carreteras aldearias, y dice, oiga, bueno, pues no se pase porque el aeropuerto es un nexo de comunicación, no lo podemos dejar abandonado, pero tendría que estar a disposición del común de los vecinos de toda la zona y del resto de los españoles. Es una barbaridad, pero ¿y esto no tiene responsabilidad? Yo quiero la dimisión del presidente de AENA, la dimisión del ministro Ábalos, la dimisión del secretario de Estado de Infraestructuras. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? Es que es indignante. Cualquier señor que tiene una empresa, que su actividad es que por ahí pasen y circulen aviones, y que tiene maquinaria para hacerla, vamos, como si se queda sin dormir, si hace falta un autónomo para limpiar su negocio para que al día siguiente se pueda abrir y pueda hacer caja. A cambio tienes ahí... Esto demuestra la certeza empírica de que se puede bajar el IVA porque nos sobra dinero por todas partes. No sé si podemos escuchar a Rocío Monasterio, creo que sí, que se refería precisamente a este asunto. No, pero lo veremos antes de terminar el programa. Ha hablado de cómo Ábalos, cuando tiene que ir a Barajas, no era ese el literal. Luego lo vemos. Bueno, fondos de... sí, venga, vamos a escuchar a Rocío. Bueno, yo creo que es claro para todos los madrileños que nuestros gobernantes han fallado en la gestión. Han fallado en la gestión y no se han sabido anticipar ni tampoco reaccionar. Pero esto ha sido a todos los niveles, porque también el señor Ábalos en Barajas no ha sido capaz de poner en marcha Barajas. El señor Ábalos es muy hábil para mover las maletas de la señora Delcy, de los regímenes narcoterroristas, pero no está en Barajas cuando hay que estar, que es para darnos una explicación de por qué los trabajadores de los quitanieves no estaban en los quitanieves. Tuvo que entrar la UME. Claro, cuando hay que ir se va, pero para esto no. Bueno, la verdad es que eso es absolutamente cierto. Es que es bastante... A recoger maletas sí va para solucionar el problema. Hasta es alucinante comentarlo. A lo mejor es que las maletas no estaban en el quitanieves, que ha sido el fallo. Había que haberlas puesto en los quitanieves y habría ido a recogerlas. Y entonces hubiese ido a manejarlas él en y persona. además habríamos limpiado hasta la Castellana todas las calles.
Seguramente. Es indecente, es absolutamente indecente. O sea, que a estas alturas de la vida, es decir, una organización como AENA en aire y en la cual un ministro como Ábalos, es decir, sean capaces de tener parado el aeropuerto, uno de los aeropuertos más importantes de Europa, es decir, 3 días cerrado. Es absolutamente intolerable. Si esto lo hace otro tipo de gobernantes que no sean ellos, vamos, estaríamos en estos momentos asaltando el Ministerio de Si partimos que el escaparate de este país es Madrid y que Madrid está como está, pues ¿qué vamos a hacer? Si es indignante cómo han dejado Madrid, es indignante cómo está Madrid, cómo se puede ir con esos montones de hielos que hay por las calles que tienes que ir esquivando con los coches y los peatones esquivándolos también, o cada vez que ves una imagen de estas que ponéis de recurso, a mí es que se me pone la piel porque estás viendo a los señores de las tiendas con su pico y con su pala, ellos limpiando las aceras, a los porteros de las fincas limpiando las aceras de sus casas. Yo todavía no he podido coger el coche mío que estaba aparcado en una calle paralela al Paseo de la Castellana, es decir, muy cerca de Cepsa, el paralela, aparqué mi cochecito allí. Sí, ahí sigue aparcado desde el viernes de la semana pasada. Que, amén del metro, que yo sepa es subterráneo casi en todos sus tal, por tanto no suele nevar debajo de la tierra, lo primero que hemos visto circular en Madrid para transportar a la gente han sido los taxis, que sepa yo son privados. Claro, pero y lo necesitan, y han salido como locos. Porque quieren comer. Pongámonos en la cabeza del presidente de AENA, del secretario de Estado, del ministro. ¿Sabíamos que veníamos a una alerta roja? Lo sabíamos todo el mundo. Yo me había ido ese fin de semana, hay alerta, no se muevan, no se desplacen, me quedé en casa, porque claro, tú imagínate quedarte en la calle tirado con 8 niños en la carretera, pues no es plan. Y entonces dijo, no me moví. O sea, todos sabíamos una alerta roja y además decían que iba a ser algo que no conocíamos. Oye, ha sido. ¿AENA genera beneficios? Es una empresa muy rentable. ¿Cuánto me has dicho ha aportado al Estado? 580. Sí, este año aporta al Estado en aire, es decir, que es como se llama en este momento la empresa público-privada, 580 millones de euros de ingresos al Estado. Bueno, y privados otros 500 y pico, porque claro, 50%. O sea, muy rentable. Podrían haber sacado, aparte de la plantilla que está deseando trabajar, una serie de días sabiendo que venía esto de manera preventiva en un nexo de conexión básico, esencial para la imagen de España, para el desarrollo de la actividad de España, se podría haber hecho. Entonces, ¿por qué lo han hecho? La única respuesta es que son una panda de melones. Es que no hay otra. Explicármelo, yo por ser franco digo, es que no se me explica cuál es la explicación, porque no la hay económica, no la hay administrativa, la única es una falta de toma de decisión o de buena gestión. Ineficacia a la hora de gestionar. Que no existen gestores de lo público, que no son gestores de lo público, que son unos señores que han hecho su vida de la política. ¿Pero qué estuvo haciendo Ábalos el fin de semana? ¿Qué otra cosa tiene que hacer más que encargarse de esto? Estaría haciendo si no puede venir del con más maletas. Y el muñeco de nieve en su casa, ¿quién lo hacía? Estuvo todo el rato aquí en la televisión. Claro. 2 veces al día estuvo, tanto el viernes, no sé. tanto el es que yo sí que lo sé porque lo vi en directo, tanto el sábado como el domingo. Que se tiene que encargar de que quiten la nieve para funcionar todos, no la quita y el lunes lo despiden. Se va a la calle. Él dijo que habían puesto todos los medios. Normalmente lo suelen despedir el domingo ya antes de que llegue el lunes. Él dijo que habían puesto todos los medios y que el problema está que el tiempo era imprevisible. No, o sea, no dijo todos los medios, perdón. Dijo que además se había gastado el 30% en 2 días, el 30% de todo lo que se había hecho en el año anterior. Que yo cuando lo escuché dije, ¿y por qué no el 300% o el 600%? O sea, que me estás sacando pecho que te has gastado el 30% de lo del año pasado. Pues muy mal pecho estás sacando. Déjate los cuernos, si los tienes, recursos en sacarlo humanos adelante. No utilizados que se podrían haber usado. Habiendo recursos económicos, habiendo un parque automovilístico de maquinaria pagada que está en el hangar, en los garajes, que no se ha usado. Es que es inexplicable. No, vamos, el listado es... ¿Te quedas? Dice, bueno, pues... ¿Pero han dado alguna explicación formal ellos sobre el tema? A ver, Ábalos sabe que si no tuvo que dimitir con lo de Delsi es que da igual no, bueno, lo que eso está claro, eso está claro. Es más, pero digo, se han dado una excusa sobre esto. Muy pocas personas saben, como Víctor, como yo por otros motivos, que es que los empleados que tienen que gestionar y mover todos esos equipos están en ERTE. O sea, no todo el mundo lo sabe. Entonces, pero eso, Ábalos sí lo sabe. Me voy a poner en plan ministro. De ERTE se saca en un minuto. Es llamarle por teléfono y decirle tú a trabajar. Y ya está. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho el viernes o el jueves? Vamos a ir por orden porque aquí porque ya se ve que cuando está cayendo se va quitando hay más gente pringada aquí. Cuando se hiela. Es decir, si AENA lo que hace es llamar a sus trabajadores de ERTE para que hagan eso,
todos sabemos que les pasaría lo que les pasaría a los empresarios que quieren recuperar a uno y no lo recuperan. ¿Por qué? Porque tiene que devolver todas las ayudas del ERTE de todos los que tienen ERTE. No, si lo saca a trabajar no tiene que devolver nada. Eso sí lo despide. Si lo despide. Vale. O sea, si lo deja de atrás, nada. pues entonces aún tiene menos sentido. Tú los puedes sacar de ERTE y devolver al ERTE. Y devolverlos cuando acaben la 6 función. días, O sea, es pura, 8 días. es pura pereza intelectual. El Entonces. gran problema es que tú los sacas del ERTE y los devuelves al ERTE y posiblemente lo sabes, que no van a cobrar durante bastante tiempo. Entonces les vas a pagar 5 días de salario y luego los vas a tener 3 meses sin cobrar, con lo cual tienen un problema. Porque se unirían a los... Que así es mejor. ¿Pero tú crees que lo han hecho por eso? Se unirían a los 300.000 que están sin cobrar todavía. Pero es incomprensible. Es que es incomprensible. Yo, se me ocurren palabras mayores que no quiero decir en la televisión. Pura pereza mental. No, porque además tienes 8 niños pequeños que no serías buen ejemplo para ellos. Claro, y este es un caso público notorio de una gran empresa de las mayores de este país que está cotizada, aunque sea participación estatal mayoritariamente. Dices, ¿cuántas cosas más habrán ocurrido a nivel de diputaciones, a nivel ministerial? Es que es incomprensible. Porque además ahí en la mitad es privada, o sea que alguien quiere beneficios. Habrá el presidente de la empresa, el secretario de Estado, el ministro, dice, a ninguno de estos, bendito sea Dios, se le ha ocurrido sacar a estos tíos del ERTE, ponerlos a trabajar y que tengamos que tener a la UME. Es que es de coña. Con pico y pala. Y el coste que tiene que no hayan entrado aviones. Millones de euros que nos cuesta. El coste que tiene para las compañías y para el que tenía un vuelo. Y Podemos no quería. Si por Podemos hubiese sido, tampoco tendríamos a la UME. Eso sí, a la UME la vemos. Al que no vemos es al señor Iglesias. Pablo Iglesias está escondido. Parado 100% el Ayuntamiento Adolfo Suárez de Barajas. 3 días completos parados, sin que puedan entrar ni despegar aviones. ¿Cuál es el coste de esos 3 días? Bastante más que seguro que sacar a 100 personas o 200 personas de un ERTE, pagarles y devolverlos. Vamos. Aparte de la imagen que ha dado Madrid. Yo es que pensé que tenía un coste de empresa que te caía un paquete. Y que sigue dando. Porque está vergonzoso. Bueno, vamos a los fondos de recuperación. Vamos a ver enseguida un gráfico que han preparado desde Foro Seneca. No se echen a temblar cuando vean lo que quiere gastar el gobierno de ese rescate encubierto de Bruselas en transición ecológica, visto para lo que sirve, lo que ha servido durante estas últimas semanas. Me dicen que vamos a hacer una pausa y enseguida os doy la palabra, sobre todo a Fernando y José Ramón, que os habéis empollado esto al milímetro. Yo creo que Víctor también. No, y tú también puedes decir lo que quieras. Pero antes, los que saben una pausa brevísima y pueden aprovechar para llamarnos. Lo siento por insistir, pero es que les necesitamos. Todavía tenemos que ser muchos más, entre otras cosas, para poder contarle a muchos ciudadanos españoles cómo nos están robando nuestro dinero para tirarlo, para que luego no podamos utilizar, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas o podamos ir por la calle a trabajar. 916162464, club@eltorotv.eu o clubdeamigos.eltorotv.com. Volvemos ahora. El separatismo catalán es uno de los más importantes desafíos a los que se enfrenta la nación española. Un golpe de Estado prolongado en el tiempo, continuas violaciones del ordenamiento jurídico vigente y un gobierno central decidido a mirar hacia otro lado nos lo muestra así. Pero no se trata solo de la rebelión de un puñado de políticos. El separatismo catalán cuenta con el apoyo de uno de los hombres más poderosos de todo el planeta, George Soros. Magnate y especulador financiero, Soros ha puesto al servicio de los intereses secesionistas una compleja red de ONGs y fundaciones. Su objetivo, destruir una de las naciones más antiguas de Europa. Conozca más sobre esta conjura comprando Soros, Rompiendo España, un libro de Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer, imprescindible para comprender la magnitud de la amenaza que se cierne sobre nuestra patria.
Empezamos en unos minutos nuestra segunda hora en directo en la redacción abierta de la mañana. Les estábamos contando lo que ha sucedido con Barajas, donde más de 100 vehículos quitanieves han permanecido parados porque los operarios que tenían que utilizarlos estaban en ERTE durante la nevada. Enseguida les voy a leer unos comentarios de Julio Ariza hoy en su Telegram, que por cierto, si no siguen, deben seguir para estar informados 24 horas al día. Y me decía Julio Víctor que preguntase si Vox va a plantear alguna reclamación. De momento ya sí sabemos que vais a pedir la comparecencia de Ábalos. Vamos a pedir la comparecencia de Ábalos de todo quisquis. Es que es inexplicable, no servía para nada, porque no hacemos más que pedir. Aquí no nos hacen caso, eso luego se vota en las comisiones y siempre nos las tumban todas, pero lo mínimo. Vamos, hay un vídeo de Sánchez que dice qué tiene que ocurrir para que el señor Rajoy baje al barro. Dices, ¿qué tiene que ocurrir para que algún ministro venga a dar explicaciones al Congreso? Pues no lo sé, pero nosotros, por supuesto, es que es inexplicable. Pero además es que hay que hacerlo para que por lo menos los españoles vean que hay alguien que denuncia estas tomaduras de pelo. Es que gastemos millones y millones de euros en maquinaria. Tú imagínate la gente que tiene la obligación, el deber de estar velando para quitar la nieve en el aeropuerto de Barajas, que hay nieve de Pascuas a Ramos, que está en su casa, que está viendo esto, les duele en el corazón ver que tiene una maquinaria maravillosa, tienen que ir la UME con pico y pala a quitar la nieve. Y dice, oiga, pues si es que tenemos, tú has leído parte del listado de la maquinaria extraordinaria que tienen y que están en casa, han estado en casa, cuando podrían estar haciendo una labor maravillosa. Seguro que todos hemos ayudado a uno que se ha quedado con el coche, le hemos empujado, te quedas encantado, le digo, oye, muchas gracias, si no nos ayudamos entre todos, es algo, eso de servir a los demás, y además de una manera tan directa es algo muy bonito. Pues estos señores que tienen esa misión que nos han mandado a casa, pues están cruzando las venas. Nosotros tomaremos todas las acciones parlamentarias necesarias, y vamos, yo ya lo he dicho, yo quiero la dimisión del ministro, pero vamos, sirve para lo que sirve. Es que yo creo que esto, tener el mayor aeropuerto de España cerrado 3 días sin causa mayor justificable, porque no la hay, es para pedir la dimisión del ministro, el cese del presidente de la sociedad, del secretario de Estado, del director correspondiente. O sea, hay 4 cargos que se podrían ir a casa. Y hay que suponer que AENA sigue siendo público-privada y el 50% es privado. Entonces, lo que no se entendería tampoco es que ese 50% se calle, porque supongo que han perdido dinero y les van a caer y les van a empezar a caer demandas. ¿Y quién es ese 50%? ¿Y qué compensación va a haber por detrás? Algunos que han sido muy bien tratados. Porque se les regaló casi un buen chollo. Entonces no van a reclamar. Bueno, pueden leer ya todos los espectadores, además de seguir a Julio Ariza a través de su canal de Telegram, que enseguida van a ver, pueden leer hoy un editorial suyo en Rebelión en la Granja. Les leo un fragmentito corto. Al parecer los daños causados sobre los aviones son considerables y los pleitos de AENA con las compañías de seguros se anuncian multimillonarios. Este es uno de los asuntos más escandalosos en la gestión de las infraestructuras a propósito de Filomena, y recuerda precisamente que AENA es una empresa con una participación pública del 51%, pero que el otro 49% está en manos de fondos de inversión, que lo compraron a precio de derribo. Pueden leer, como digo, este editorial en rebelionenlagranja.com para seguir informados también, donde encontrarán otros muchos asuntos que otros medios no tratan y de los que si no, no se enterarían de ninguna de las maneras, tanto el canal como rebelionenlagranja.com. Desde luego lo de AENA, que es escandaloso lo que ha sucedido en el aeropuerto de Barajas. Vamos a hablar de los fondos de recuperación. Como anunciaba antes de la pausa, el Consejo de Ministros ha puesto en marcha un portal web único para este plan de recuperación, transformación y resiliencia, que le encanta a Pedro Sánchez esta palabra, no sabemos por qué. España va a recibir, en teoría, 140.000 millones de euros hasta 2026. Esto está por ver, porque ya saben que el Gobierno quiere pedir solamente los fondos que no hay que devolver y que sea el siguiente ejecutivo, supongo que porque piensan que quizá no serán ellos los que lo tengan que pedir. Y aquí están viendo esta infografía que ha elaborado José Ramón para Foro Séneca sobre cómo se van a distribuir los fondos. Y vean el presupuesto para transición ecológica, que es escandaloso. Y sobre todo que no ha servido para nada. 6.750 millones va a recibir el Ministerio de Transición Ecológica para mecanismo de resiliencia. Mecanismo de resiliencia. El otro día veíamos 5.300 millones que van a subvenciones. Y el resto, lo mismo. O sea, serán préstamos, serán subvenciones. No me he dado tiempo a investigar exactamente cuál es la cantidad exacta que van a seguir metiendo a subvenciones. Pero es que supone el 28%. El 28% del total de los casi 25.000 millones que va a recibir el Estado
es decir, de subvenciones de Europa, para el Fondo de Resiliencia, que van a ir directamente a transición ecológica. Pero es que el siguiente es el Ministerio de Transportes, que va a recibir 5.000, casi 400 millones de euros, que van a ir exactamente ¿para quién? ¿Para alguna pyme? No, transportes. Pero va a ir para las grandes compañías. Obras públicas serán. Van a ir para vivienda 1.650 millones, 570, que luego veremos porque son muy interesantes esos 570 millones dónde van a ir, y el resto fundamentalmente van para ADIF, para inversiones en infraestructuras. Bien para largo recorrido, bien para la ENA terrestre. Pero yo me vuelvo a ir al problema de gestión. O sea, aquí hablamos de miles de millones, pero no hablamos, o debería de hablarse de cómo se van a gestionar estos fondos, porque se tendrían que implantar de una forma generalizada. No se va a hacer. Ya están repartidos. Están repartidos ministerio por ministerio. Pero debería decir cómo se van a gestionar. El problema, ya no entro en la cifra, ya no entro en el reparto, no entro en que Interior sea el que menos se lleve, el que más se lleve sea transición ecológica. Una vez que eso ya está y que me lo tengo que comer, entro en la gestión pura y dura. Es decir, si se está demostrando ineficacia la gestión en todo, aquí, como no seamos eficaces en la gestión, lo poquito que ha llegado, se lo van a quedar ellos, se va a quedar en el gobierno y se va a quedar en las grandes multinacionales y como tú bien dices, la pyme no va a ver nada. Déjame que te lo cuente porque lo han hecho muy bien, para que no se enteren ni Dios, con perdón. Cada ministerio tiene su partida. Ahí hemos visto el gráfico, es decir, el cual está el número de transición ecológica, el segundo transportes, luego asuntos económicos, trabajo, industria, etcétera, etcétera. Todos esos millones tienen un programa, un número de programa, y ese número de programa describe qué es lo que van a hacer. Es donde aparecen los 5.300 millones de transición ecológica que dicen que van para subvenciones. Lo que pasa es que es tremendamente farragoso ir y localizar exactamente, porque estamos hablando, todos los tomos de los presupuestos generales del Estado, todos los tomos, es decir, suman aproximadamente 20.000 páginas. Es decir, es dificilísimo encontrar. Tienes que ir a transición ecológica y en la página 122 o la página 130 te encuentras uno de los programas. En la 155 otro de los programas. 20.000 páginas, ¿y eso lo ha hecho alguien del gobierno? Lo han hecho cada uno de los ministerios y los funcionarios. Pero tú dime, José Ramón, ¿cuánto dinero, 1.000 páginas por ministerio? ¿Cuánto dinero se gastan, por ejemplo, en educación para la ciudadanía? En educarles para la digitalización, para que sepan manejarse con las administraciones públicas a través de los razonamientos de Internet, que es la base del futuro y la base en la que van a ir estos fondos. ¿Cuánto dinero se están gastando se van a gastar en personal cualificado para la gestión de estos fondos? Porque esto no lo puede gestionar un cualquiera. ¿Cuánto hay en ese ordenador mágico que llevas? ¿Qué cifra tienes? No lo miras porque no tienes nada, porque es cero. No porque no tenga nada el ordenador, sino porque la cifra es absolutamente cero. Claro, ese es el gran problema. Es decir, yo he mirado industria, que tiene 1.475 millones, que es el 6,1%, y me he ido a mirar los programas de industria de estos 1.600 millones de euros y no he encontrado ninguno para pymes. Pero hay algo. Se han modificado los trámites, se agilizan los trámites, se han establecido unos plazos más rápidos de resolución, más cortos. ¿Qué convenios hay? ¿Qué subvenciones hay? Nada. Pues con eso que me estás contestando, ¿sabéis lo que va a llegar a la pyme, como dice José Ramón, y al autónomo? Cero. Porque o tienes una infraestructura de gestión, una infraestructura de digitalización, una infraestructura de técnicos que sean capaces de leer esto y sacarlo, como son las grandes multinacionales. Y claro. O no vas a conseguir absolutamente nada. Quien se va a beneficiar de esto, ya te lo digo, es el IBEX 35. Todas las empresas del IBEX 35 que tienen un grupo de profesionales muy grande, muy serios, muy bien formados, muy capacitados, que no van a hacer otra cosa que presentar proyectos y proyectos y proyectos. En el tema de asuntos económicos van a presentar proyectos de digitalización. ¿Quiénes los van a presentar? Telefónica, Indra, Repsol, todos, absolutamente todos van a presentar proyectos de digitalización. Y se lo van a dar ellos. Me decías, Fernando, si va a haber beneficiados, claro, si va a haber colocaditos para esto, que se van a crear 5 nuevos órganos
órganos de gobernanza Claro, de los fondos. Una comisión para la recuperación, transformación y resiliencia, que es que mira que le gusta a Sánchez, presidida por él mismo, un comité técnico para que dé soporte técnico y legal, una unidad de seguimiento del plan, se va a reactivar la conferencia sectorial de fondos europeos con las comunidades y se va a crear una dirección de fondos europeos del Ministerio de Hacienda. ¿De verdad necesitamos 5 organismos distintos para tirar el dinero? Depende de la cantidad de amigos del baloncesto que le queden al presidente del gobierno por ser colocado. Yo en eso. Lo peor de todo es que el dinero ya se ha asignado y se han fijado programas. Es decir, ahora hay que desarrollar los programas, pero los programas ya se han fijado. Entonces ahora lo único que hay que hacer es aplicar esos programas que son complejos, porque no se han hecho de forma genérica, se han descrito qué es lo que se quiere hacer. Mira, una de las medidas más importantes del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Modernización de la Administración Pública se lo dice bien claro: el impulso de las sociedades de economía mixta, bajo las que el Estado contará con mayoría de capital y acomete junto al socio privado la ejecución del proyecto. Si ya está autorrepartiendo, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Si es que lo dice el propio Real Decreto. Fíjate que tú lo has dicho muy claro. A mí que se ayuda a las grandes empresas de este país no me parece mal, porque crean puestos de trabajo. Ahora, que no se ayude al 90% de las empresas de este país, me parece que es un agravio comparativo. Dice, ¿qué problema tiene? O sea, ¿qué tiene de malo la pequeña empresa que no pueda recibir en su debida proporción y en su justa medida las mismas ayudas que tienen las grandes? Y miro siempre a otros países. Dice, ¿por qué no puede, si el Estado está dispuesto a tomar, y lo ha dicho, participaciones en empresas en un momento dado, porque la tomen sociedades pequeñas? Si hay sociedades pequeñas que son rentables, que generan y que por una decisión excepcional han dejado y están en una situación económica, pues que entre el Estado, que se tome una participación, busquemos fórmulas. Lo que está claro es que si queremos sacar adelante la economía de este país y el capital invertido, tenemos que ayudar a las empresas, a las grandes y a las pequeñas, pero en mayor proporción a las pequeñas, porque generan más puestos de trabajo, porque generan más rentabilidad y porque necesitan más ayuda para poder competir, porque no tienen los mecanismos que han explicado, por no entrar en detalle, que tienen las grandes para Víctor, la norma nunca se ha hecho para la empresa pequeña. Llevamos años pidiendo, por ejemplo, un estatuto del trabajador autónomo en condiciones. No ha salido. Años, que sería, y estamos hablando de unos cuantos millones ya de empresarios. Llevamos años pidiendo normativas para las pymes. Mira, lamentablemente CEPIME está desaparecida, ha sido fagocitada por la COE. Es decir, las grandes organizaciones empresariales, había un CEPIME que era la defensa de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, que tenía un puesto ahí en su momento, que por cierto era Garamendi el presidente en su momento, y fue acceder Garamendi a la presidencia de la COE. Se la llevó con él. Y absorberla y desaparecer CEPIME del mercado, con lo cual no interesa, es decir, lo que interesa es que, porque al final el pequeño es que se apañe como pueda, que saldrá o sobresaldrá como hemos salido en todas las crisis. Pero no ¿cuál es la lectura que se queda la gente? Que las grandes empresas del IBEX, al Consejo de Ministros, del Consejo de Ministros al Consejo de Administración del IBEX. Como no tienen, pues no lo hay, las puertas giratorias. Y eso, la verdad es que crea una desafección, que ya la tenemos enorme con la clase política, y luego habla muy mal de la transparencia de la gestión de los dineros públicos. Yo creo que este dineral que recibimos, sin unos planes de negocio que fuesen transparentes, que explicasen, vamos a meter dinero, a mí esto de la transición ecológica, ya sabéis lo que opino, oye, ¿este dinero dónde va? ¿Y qué objetivos persigue? ¿Y qué beneficio va a generar? 28% del Fondo de Resiliencia, es decir, que estamos hablando de casi 7.000 millones de euros que se lleva el Ministerio de Transición Ecológica. Es que es absolutamente intolerable. No, pero es que es lo que ya empiezan a denunciar algunos periodistas contados con los dedos de la mano, que como el feminismo ya no da más de sí porque se está rompiendo desde dentro, pues ahora la forma de crear redes de subvencionados va a ser a través de lo que primero era cambio climático, luego emergencia climatológica, luego como ya no cuela transición y ahora toca y eso, así, es el nuevo paradigma, eso está claro. Pero lo otro que decíais, hace bastante tiempo que no solamente en España, sino desde los gobiernos y el gobierno europeo bruseliense, el plasma este curioso, que no sabemos quién es, dicen que las empresas pequeñitas tienen que desaparecer porque no son rentables, y lo que hay que buscar es que España tiene el gran problema de empresas muy pequeñitas, que hay que intentar que las empresas sean medianas para arriba. O sea que eso es como no es economía, no sé discutir eso, pero según explica Europa y hasta la propia COE, en España o crecen las empresas pequeñitas o no teníamos ningún futuro.
Es verdad. El que se generen 5 comités para supervisar, decidir y apoyar y repartirse los fondos es terrible. La capacidad de aceptación histórica que tiene España de los fondos europeos que nos corresponden es el 40%, es decir, un 60% no hemos acudido a ellos porque tenemos una vorágine administrativa que no hay Dios que la entienda. Es complicadísimo y por la falta de diligencia muchas veces la administración pública de gestionar las demandas que se hace desde la sociedad privada. Que estos fondos no se entreguen directamente a las empresas, que no haya un mecanismo a estas alturas claro de cómo pido yo esos fondos, a quién se lo pido, que esté dividido por sectores, que esté dividido explicando por cada un sector más dañados que otros lo necesitan. Obviamente, podemos decir, los hospitales, todos entendemos que más o menos les han ido bien las cosas, los laboratorios entendemos que más o menos no les han ido tan mal las cosas, pues sabemos que la restauración, el sector del transporte han estado, que no estén... Yo querría saber, oye, vamos a... ¿Tú crees que la mayoría de políticos del PSOE, de Podemos, permitirían que no pudiesen ser ellos los que repartiesen los fondos? Usas el criterio de una persona privada. Yo me voy y digo, oiga, quiero que la gente me venga con un plan de negocio diciendo que va a recibir tanto aparte, que me expliquen por qué es un negocio, qué parte de ese resultado bruto de explotación o de EBITDA es sólido, sigue siendo viable eso o no. No lo van a entender, quita ya, que Bueno, evita, que y por lo tanto que si le ponemos dinero, que ese dinero va a seguir manteniendo los puestos de trabajo, va a seguir generando riqueza y por lo tanto... Criterios privados no funcionan así, o sea, aquí yo creo que lo que ha pensado pero si alguno de los que dices tú dices que lo que hay que hacer es emitir más billetes. Es que es lo que decía ayer Juan Iranzo cuando hablábamos de declarar Madrid zona catastrófica. ¿Por qué el gobierno, que no para de regar con subvenciones, no es capaz de aceptar las ayudas directas? Porque lo podría capitalizar políticamente otro. Claro. Y entonces eso no puede pasar. Que en el momento que se dijo este dinero, el entorno Sánchez lo pensaron, ¿cómo conseguimos con esto movilizar lo que nos interesa a nosotros? El país me da absolutamente igual, o sea, ¿cómo conseguir? Y probablemente tenga algo que ver, no solamente que el IBEX es el IBEX, sino que acordaos que siempre se asociaba que el IBEX estaba detrás de Ciudadanos. Entonces, hombre, una manera que también tenemos de que eso desaparezca y que el IBEX sea nuestro es trabajemos ahí. La gran pregunta es si España va a estar mejor o peor después de recibir este dinero. Peor. Y desafortunadamente yo creo que nuestras cuentas públicas, y ojalá esté equivocado, serán sustancialmente peores de lo que vamos a estar antes, porque vamos a deber tanto dinero, vamos a haber tirado dinero, repartido dinero a gente que va a hacer un mal uso o deficiente de él. Entonces nuestra imagen internacional será peor, la situación de nuestras cuentas públicas será peor, tendremos un montón de negocios que eran viables, que no han recibido ningún tipo de ayuda, que han perdido por una ventaja competitiva porque ha habido gente que se les ha dado dinero que ni estaban con ese objeto social, como ya hemos visto con el tema de las compras, ni estaban en ese sector y realmente por ser amigo de Tracatrá y el otro que estaba luchando toda una generación, 2 o 3 lo han perdido. A mí, bueno, pues ya lo he dicho por aquí de por pasiva, Víctor, realmente... Me juego medio euro contigo. Ese no lo puede romper, euro contigo a que el déficit del Estado a finales de este año 2021 supera los 120.000 millones de euros. 120.000 millones de euros. Tenemos que buscar a alguien que acepte la apuesta. Doblo la apuesta. Desgraciadamente, Víctor piensa más. 120.000 millones. Doblo, yo voy contigo. 1,5. Aquí hay un euro. Certifico que aquí hay un euro que no. Y aquí medio. Sí, lo que pasa es que todos opinan igual. Ahí viene la necesidad de Vox, que vuelvo a decir que somos 52 diputados en el Congreso y los que tenemos en Europa, que es que estamos solos contra una especie de consenso. Joder, que otras formaciones políticas no estén en esta labor de denuncia. Dice, oiga, señores, que es que estamos en un agujero, pero que es que esto nos llevan al abismo. Es algo que me deja complejo. Con una subida del PIB teórico de casi el 10%, se ha hecho un presupuesto de déficit de la Seguridad Social de 30.000 millones y de 40.000 millones en el Estado, es decir, 70.000 millones, con una subida del 10%. Si el PIB sube un 5%, el déficit del Estado, el de 40, se va a pasar aproximadamente a 80.000 millones. Y el de la Seguridad Social, de 30.000, a casi 45.000. 80 más 45, 125. Me quedo alguien la apuesta, hombre. Alguno de nuestros televidentes lo admite, que yo me quedo con mi medio euro. Lo digo para que los televidentes lo sepan. 120.000 millones de euros. La elasticidad, la correlación es matemática entre la caída del PIB
y la caída de la recaudación. Pues aquí estos señores con dos narices, eso, que existe ya una certeza matemática, por lo tanto no hay duda, porque hay una muestra estadística suficientemente amplia para saber, pues no, lo mismo que en el año 2019, con dos, bien grande. Y los gastos han subido, te vuelvo a recordar, y alguien en Europa que es especialista se lo cree, además. Mira, yo estoy convencido de que todavía en Europa, como están con el tema del COVID, no se han metido con este tema, pero antes de soltar la pasta van a meterle el dedo a esta llaga. Yo estoy totalmente de acuerdo. Van a meterle el dedo a esta llaga. Europa, y cuando metan el dedo a esta llaga, va a sangrar la llaga cantidad. Cuando digo Europa, digo las naciones, principalmente Alemania, están salvando su casa a día de hoy, porque todos han tenido una situación debido a la pandemia complicada. En Alemania tenemos ahora las elecciones a la CDU, saldrá el nuevo candidato para ser el nuevo presidente de Alemania en sustitución de Merkel. Todo parece indicar que va a ser alguien de un perfil muy conservador, no tan, vamos a decir, proeuropeo o socialdemócrata como ha sido Merkel en su última etapa, y los alemanes van a exigir en qué se están gastando el dinero. Y antes de soltar la pasta que hemos metido aquí en el presupuesto por artículo 33, lo cual a mí me parece que es faltar al principio de prudencia y de uniformidad, dirán dónde van estos fondos. Y yo apuesto con vosotros que tendremos serios problemas antes de que acabe el año. Pero muy graves. Pero o sea, creo aquí que no también hay pensamos una todos salida igual. no traumática, no la hay. Y en el punto en el que estamos, ya estamos en un punto de no sería retorno. que el que saliera traumáticamente fuera el gobierno a guarrazos. Bueno, ya el trauma, no me atrevo a decir por dónde va, pero que no va a ser nada traumático. Y que nos van a pedir cuentas los europeos a los fondos. Sin lugar a dudas. ¿Quién va a ser el pagano de toda esta factura? Ese es el gran tema. ¿Quién es el pagano de esta factura? No será de todas formas... el Estado. El Estado no existe. No, claro, los mismos que pagamos la maquilladora de Pedro Sánchez. El que paga esta factura son los ciudadanos de europeos. Pero los 18 millones de trabajadores que hay en España que pagan el IRPF, o sea, que pagan su IRPF, los empresarios que pagan la seguridad social patronal, es decir, todos esos ciudadanos que trabajan, esos 18 millones que son los que contribuyen, son los contribuyentes al desarrollo del país, esos 18 millones son los que lo van a pagar. Y que no se olviden, los pensionistas también lo van a pagar, porque no va a quedar otro remedio de darles, les van a dar un bofetón antes o después. Y los pensionistas y nuestros nietos, y este paso nuestros tataranietos. El bofetón al estado del bienestar, tal y como lo concentremos, es incuestionable. Cuanto más tiempo tardemos en restringir el gasto, gastar los dineros en lo realmente necesario y empezar a hacer caja en otros sitios que no sirven absolutamente para nada, no podemos seguir teniendo el gobierno con tantos ministros que tenemos. Es que es inviable, lo mires como lo mires en la situación en la que estamos. Hay otro asunto económico por el que os quiero preguntar, porque luego antes de acabar el programa tenemos que hablar de vacunas y de lo que está pasando con las elecciones catalanas. En esa infografía sobre cómo se van a repartir los fondos europeos veíamos que Trabajo va a recibir más de 2.300 millones de euros. No sé si será suficiente con la avalancha de desempleados que se nos viene encima, a no ser que los agentes sociales consigan llegar a un acuerdo. De momento, la reunión de este jueves para prorrogar los ERTE no ha tenido buenos resultados. El Gobierno, sindicatos y empresarios han finalizado la reunión de este jueves sin alcanzar un acuerdo del diálogo social para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 31 de enero, fecha en la que expira la actual prórroga. Al parecer, el Ejecutivo ha presentado una nueva propuesta para discutir con los interlocutores sociales. La negociación continuará durante los próximos días, aunque no hay fecha prevista para la celebración de una nueva reunión. De momento, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado que se mantendrá el actual esquema de ERTE con algunos cambios para agilizar su tramitación. Se mantendrá también la prohibición del despido, de repartir dividendos y de realizar horas extraordinarias, así como el compromiso de mantener el empleo durante 6 meses. Además, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia. No les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora. Cuando vayas a hacer. Fernando, ¿qué va a pasar con los ERTE? A mí me da la risa, pero es que no tiene ninguna gracia. La ministra que se prorrogan seguro, vamos, que se juega que sí. Vamos a ver, están negociando los ERTE y no les va a quedar más remedio que llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que el gobierno se aferra como un clavo al tema de los despidos, pero simplemente porque no quiere
que se descubra la gran mentira que hay con los actuales ERTE. Y es que estos 750.000 señores que están en ERTE son parados sostenidos, así de claro. Cuando digo sostenidos no me refiero a que sean sostenidos económicamente, sino sostenidos nominalmente fuera del paro. Es decir, una gran mayoría de ellos no tienen solución, entonces lo único que lo está sujetando es la amenaza a las empresas de que si los despiden tienen que devolver las ayudas no recibidas sobre esos señores, sino sobre la totalidad de los trabajadores de la empresa. Entonces, precisamente ese es el punto de acuerdo al que no se llega, porque lo que se está pidiendo, lo que hemos llegado a pedir es, mire usted, permítame despedir y del que despida devuelvo las ayudas obtenidas, pero de los que no despida, que estoy intentando salvar el puesto de trabajo, no, y el gobierno dice que no, el gobierno dice que si se despide a uno solo se pierden absolutamente todas las ayudas. Yo creo que simplemente eso es una estrategia que tienen precisamente para evitar el gran escándalo que tarde o temprano va a ser descubrir cómo nos han estado engañando, cómo se han cargado, cómo han desvirtuado, cómo han pervertido los ERTES, que se habían demostrado una herramienta súper eficaz a corto plazo de funcionamiento para la salvaguarda del puesto de trabajo, y cómo se ha convertido en estos momentos, por mor del gobierno de la nación, en una herramienta de camuflaje de despidos o de camuflaje de empresas que no tienen sostenibilidad, simplemente para darse la razón a ellos mismos a lo que llevan meses diciendo de que todo lo están haciendo muy bien y todo funciona y el país marcha. Yo lamentablemente por eso he subido el euro, porque creo lo mismo firmemente que José Ramón, y las mentiras es que desgraciadamente tienen la pata muy corta y esto llegará tarde o temprano, porque el 31 de enero lo tenemos aquí al lado, tienen que terminar de negociar los ERTES y en cualquier caso el 31 de mayo también lo tenemos aquí al lado y algún día va a acabar estado de alarma. Y lo que no se ha arreglado ya no se va a arreglar, llevamos diciéndolo meses. Por cierto, el próximo martes los gestores administrativos vamos a hacer una rueda de prensa donde vamos a dar las 25 líneas en materia de digitalización fiscal y laboral que creemos que se debe acometer por parte del gobierno o de los políticos para ayudar a la pyme y al autónomo sobre todo a salir adelante, y que si nos hacen un poquito de caso en ello podríamos ayudar bastante, incluso podríamos perder ese €1,5, José Ramón, tú y yo estoy encantado de perderlo. Ojalá. Si nos hacen algo de caso. Ojalá. Y el martes... Pero me parece... ¿Lo dais? Bueno, en el desierto de Gobi de siempre, pero bueno... me parece que en esa rueda de prensa el martes no por la mañana se podrá asistir. Sí, te mando un enlace, si quieres, la vamos a hacer virtual como otras que hemos hecho, y hemos hecho de todos los estudios que llevamos en meses, vamos a dar esas 25 ideas, algunas ya las hemos soltado aquí a lo largo del programa, pero creemos que si se llevan a cabo se puede ayudar todavía bastante a la pequeña empresa en este país. Si puedes mandarme un enlace, porque me gustaría poder hacer. Fíjate que es muy importante, ya que lo has mencionado, en España tenemos grandes profesionales, pero extraordinarios, la verdad. O sea, no sé, la gente se cree que tenemos una especie de maldición bíblica sobre la economía española, que estamos obligados a tener un paro estructural que supere el 15%, y no es verdad. El problema es que tenemos una nefasta clase política. Escuchemos a los profesionales, busquemos las mejores prácticas, y si un tío tiene cierta formación y cierta experiencia, tiene criterio, y si no, a través de un grupo asesor amplio para discernir. Y yo lo que me he dado cuenta, y la verdad es que esto no lo sabía en mi breve experiencia política, es la ceguera y la soberbia de la clase política respecto al sector privado. Es que te quedas, dices, no me lo puedo... Víctor, nosotros llevamos más de 1,5 millones de pequeñas empresas, los gestores administrativos. Estamos repartidos por toda España, somos 6.000 gestorías con 30.000 personas trabajando con nosotros, y que más de 1,5 millones de empresas son asesoradas por nosotros. No se nos ha hecho caso en nada, pero lo peor no es que no se haya hecho caso en nada, lo peor es que llevamos meses diciendo lo que va a ocurrir a 3-4 meses vista, y cuando ya quedan 15 días de que ocurra es cuando el Banco de España lo dice, el otro, y entonces vienen grandes y ocurre. Y es muy triste estar predicando en el desierto durante 10 meses, ir acertando el oráculo uno a uno y que no te hagan caso. Y no es que nosotros tengamos un oráculo, no es que me llame Rapel ni que me llame Nostradamus, es que simplemente lo que tengo es empresas que me dicen cómo está, gestores que me dicen cómo está, un barómetro que hago y que me permite saber lo que está ocurriendo en la pequeña y el camino por el que deriva. Y el camino es muy malo, por eso nosotros lanzamos nuestras ideas de recuperación con la esperanza de que se nos oiga, que es en el desierto, sí, pero mira, el náufrago que en el mar no grita
es un ahogado seguro. Y el perdido en el desierto que tampoco grita, pues también es muerto seguro. Entonces, es más meritorio hacerlo en el desierto. Efectivamente. Pero gritemos, no se puede dejar de hacer. Es muy importante, es decir, como hablábamos antes al principio, nada más al inicio del programa, es muy importante estar permanentemente machacando y explicando a la sociedad, a los la audiencia, pero mira, de que existen posibilidades de yo mejora, entiendo muchas veces posibilidades de cambiar, cuando Víctor habla de sus 100, se me ha ido, de sus 52 diputados que hablando, ¿sabes cuál es el problema? Yo a veces que lo escucho y le entiendo, porque nosotros llevamos meses predicando lo que hay contra unos ministros que mienten públicamente en la Cámara y que siguen mintiendo y diciendo algo que no es mentira, porque el mensaje ahí queda. Y entonces, al final, porque yo digo lo que estoy diciendo, pero llega la ministra y dice, no es verdad, la luz baja. Y tú le sacas el recibo que ha subido y te dice, la luz baja. Y el mensaje cala. Eso me recuerda cuando yo estudié Derecho, un profesor de Derecho Penal, que te decía, cuando algo dijera, tú, aunque no se pueda decir, dilo, que protesto, que lo quiten, sí, pero ya lo has dicho y ya ha quedado. Eso sobre todo en las películas americanas o en los juicios, la técnica americana se da muy bien. Es decir, usted dígalo, que aunque luego lo retiren, o como en el Congreso, aunque lo retiren de libertad, dicho queda y grabado está. Porque fíjate lo que dice, no, lo que han escuchado no lo tengan en cuenta. Dice, lo han escuchado, entonces, ¿cómo no van a tener en cuenta lo que han escuchado? Nosotros diciendo estas cosas en esta casa y en algunas otras casas con una cierta independencia. Pero precisamente por eso tenemos que decirlo y tenemos que públicamente todos los días predicar en el desierto y hacerlo públicamente. Y muy visualmente, es más clave a veces que soltar, no lo digo por el libro que se da y será interesantísimo, pero lo ideal será después cuando des las pildoritas del libro en forma de pildoritas. Es decir, hace mucho daño decir AENA, tanto dinero en los hangares y no se ha podido hacer esto por esto y por eso. Hace mucho más daño que decir que despilfar no sé qué, o decir que el maquinadora de no sé qué cuesta tanto dinero hoy. Eso hace mucho más daño que decir que el gobierno tira el dinero, porque el gobierno tira el dinero. José María, fíjate, yo creo que la palabra es salvaje, cuando un ministro puede mentir públicamente de manera reiterada. Se ha ido a la mierda la parte pública. pública. Tiene ninguna consecuencia. La democracia estaría. Eso lo tengo clarísimo. Lo digas como lo digas, Siento decirlo, es lo que he escrito siempre. Desafortunadamente, desde el presidente del gobierno hasta el último, todos, antes o después, han dicho una mentira. Si cambiaras, Víctor, si cambiaras eso, que cualquier mentira de un político impúblico pasara factura de manera que le inhabilitara, cambia la política en España y en Europa en media hora. Eso, tenemos otra cosa. Porque entonces incluso tiene sentido la oposición en un parlamento. Yo nunca he visto a un gobierno que haya mentido tanto, que mienta tanto y dé exactamente igual, pero porque lo que esperas en ese control parlamentario es la discusión y tú vas con tus datos estadísticos, con tus datos industriales, con tus datos... Da exactamente igual. María, como hay que decir la verdad, necesito que me des 5 segundos para decir una verdad. Claro. Se la digo a señora Ariza, que no ha venido. Para que luego diga que no lo digo. Reconozco públicamente en la Cámara que he perdido la apuesta con usted. Tiene 3.695 suscriptores. La apuesta era 22.000, a que no llegaba anoche y ha llegado. Es que luego dice, públicamente no reconoces. ¿Qué habéis apostado esta vez? ¿Qué habéis apostado esta vez? Eso es lo que me acuerdo. Sí, pero pago yo, como de costumbre. Pero si comemos igual, pero es que pago yo. Oye, tengo una buena noticia que darte, por cierto, no económica, ya me gustaría... Pero el próximo día voy a venir con un reto que va a perder. Vamos, me juego lo que me tenga que jugar. Señora Ariza, el próximo día me voy a jugar con usted. Algo importante, a ver cuántos suscriptores es capaz de hacer y a ver cuántos amigos hace el Club de Amigos. Que por cierto, no has dicho el número hoy. Creo que ya lo sabes, pero María Dueñas ha ganado. María Dueñas ha ganado. Nuestra joven violinista española, uno de los mayores talentos musicales en nuestro país. Patrocinada durante 3 años por los gestores administrativos. Sí. Pues así que le damos la enhorabuena a María, a toda su familia y también, ¿por qué no?, a Ramón Torrelledo, que con tanto mimo busca a estos jóvenes talentos españoles. Vamos a recordar cómo toca María el violín.
Qué maravilla, la verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes les cuento una última hora que pueden leer ya en la Gaceta de la Iberosfera, ha publicado hace unos minutos Marcial Cuquerella, que el FBI ha confirmado la detención del activista de Black Lives Matter, John Sullivan, después de asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero. La Gaceta de la Iberosfera ya lo había publicado poco tiempo después de que Sullivan, fundador de Insurgents USA y Anti-Trump, había sido arrestado por el FBI en Utah, pero el FBI todavía no lo había confirmado de manera oficial. En los disturbios se había hecho pasar por un seguidor de Donald Trump. Vamos a hacer una pausa, como decía, en la que pueden aprovechar para llamarnos al Club de Amigos. A la vuelta estén pendientes porque vamos a contarles lo que está pasando. Final de la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. ¿Se imaginan ustedes que Donald Trump, por poner un ejemplo, decidiese cambiar las elecciones para ajustarlas al día que cree que le viene a él mejor electoralmente? ¿Cómo serían los editoriales, incluso en los presuntamente medios conservadores? Bueno, pues eso es lo que está pasando en las elecciones catalanas, donde Salvador Illa quiere aprovechar lo que considera su tirón por haber perjudicado con algunas decisiones a Madrid para tratar de llegar a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Así están las cosas. Elecciones catalanas con fecha programada, pero que puede cambiar. Previstas para el 14 de febrero, ahora el Govern se muestra decidido a aplazarlas. Quizás para primavera, dependerá de la evolución de la pandemia. Datos de contagios que desaconsejan celebrarlas. Los datos epidemiológicos ya nos dicen desde hace semanas, algún mes, que no son los mejores para celebrar unos comicios. Aunque esa decisión no depende de salud, tampoco del defensor del pueblo catalán, aunque pida que se considere la posibilidad de un aplazamiento para un momento de descenso epidemiológico. El PSC se opone. No hay ningún motivo que justifique el aplazamiento de las elecciones. Y el ministro de Justicia avisa que la suspensión no está contemplada en la ley electoral. Porque bueno, puede traer muchas consecuencias que no son buenas para la democracia. Declaraciones que desconciertan a Carrizosa, que no da crédito. Me parece una intromisión partidista, escandalosa, en el debate político. Porque Ciudadanos no contempla retrasarlas. Hay quienes dicen que el intento de aplazamiento se debe a los resultados negativos para el independentismo en las encuestas. Y es que se presenta más dividido que nunca. 5 partidos concurren a las elecciones. No es una decisión que se pueda tomar desde criterios ni desde intereses partidistas ni electoralistas. Una prórroga que de producirse afectaría, dicen al PSOE. Yo voy a ejercer mis responsabilidades hasta el último minuto. Y aunque ella se mantiene firme, para el candidato del PSOE a presidente, alargar la campaña podría perjudicarle al compaginar 2 cargos. Que tampoco no es muy serio es que pretenda mantener esta doble condición de candidato y ministro. Y por supuesto no se puede tener a un ministro de Sanidad a tiempo parcial y a la fuga. Voy a ejercer mis responsabilidades, cuando empiece la campaña electoral las dejaré de asumir. Y es que en Cataluña creen que el miedo por los contagios podría disparar la abstención, ya que esperan el pico de presión en la UCI en vísperas de las elecciones. La decisión definitiva se tomará mañana viernes, cuando se reúnan los partidos en la mesa del Parlamento. Bueno, así estaban las cosas esta mañana, cosas del directo. El PSC proponía retrasarlas como mucho hasta el 14 o el 21 de marzo. Y ya hace unos minutos hemos conocido que el gobierno catalán ha rechazado la propuesta del PSC y que va a posponer, parece ser, las elecciones hasta mayo o junio. Les confirmaremos la fecha exacta en cuanto la conozcamos. Dime. Ya, pero ahora habrá que ver la legalidad de la medida, porque es evidente, o sea, las elecciones en las comunidades autónomas y en el Estado español funcionan de una manera muy simple, que es cada 4 años. Y tiene unos márgenes muy pequeñitos esto. Cuestión distinta es que todos los presidentes, tanto de comunidades como del gobierno español, tienen la capacidad de adelantar a su conveniencia. En teoría, por algún motivo. En la práctica, porque le vaya bien electoralmente. Pero lo que no puede hacer es retrasarlo. Porque con ese sistema se va a la democracia, lo más formal de la democracia, o de las pocas cosas que nos quedan, que es cada 4 años ir a elevar el paquetito, pues ya ni te cuento si puede ser al albur. Lo del PSC tenía cierto sentido porque había buscado una fecha para retrasarlas, pero antes de Semana Santa. Claro, lo que no se cree nadie es lo que dice Convergencia y sus láteres, porque si es después de Semana Santa, el mismo efecto que hay ahora, que es el efecto Navidad, tendremos probablemente después de Semana Santa, con lo cual sería el mismo efecto. Es decir, el motivo que están alegando es la excusa de situarse mejor
de cara a los comicios. La excusa es la pandemia y el argumento no se sostiene en absoluto. Esto lo había confirmado hace un rato Julio en el canal de Telegram. Ayer lo había advertido. Hoy ha publicado un texto en el que dice: ayer ya os confirmé por esta vía que se iban a retrasar las elecciones en Cataluña y os dije que sería para final de mayo o primeros de junio, que es exactamente lo que quiere el gobierno catalán. El Partido Socialista intenta que sean cuanto antes para que no se diluya el efecto electoral de Salvador Illa y ya como candidato. La salud de los catalanes no les interesa a ninguno de estos canallas que están jugando con ellos como con marionetas. De todos modos, hoy os confirmo que los indepes se van a salir con la suya e insisto en que las elecciones serán a finales de mayo o principios de junio, que es exactamente lo que va a suceder. La buena noticia, también todo tiene una lectura positiva, es que con esto demuestran los de Puigdemont y los de Junqueras que no las tienen todas consigo. Y los socialistas preocupados porque no solamente Illa se desfondará, sino que la situación general de España va a ser mucho peor dentro de 4 meses y eso también les va a afectar para mal a ellos. Y suponemos que para bien a Vox, lo comentaba Julio. Pero la realidad es que un Parlamento será capaz, o los políticos de un Parlamento, de hacer que lo que tendría que durar legalmente 4 años, dure más de 4 años. Y eso es una noticia horrible. Porque era de las pocas cosas que no se debían mover. Efectivamente, al final es... Joder, para estos que se rasgan las vestiduras hablando de la democracia, la izquierda radical, los golpistas, tanto democracia, y por lo tanto, ¿qué más importante, sagrado para ellos, no para mí, pero qué más importante para estas personas que la fecha en la cual el pueblo vota y tiene que votar? ¿Se pueden tomar medidas preventivas para evitar contagios? Se puede. Por lo tanto, se podría votar con cierto orden, cierta normalidad, dividiendo los horarios, poniendo más centros de votación, o sea que se pueden tomar muchísimas medidas para que eso no ocurra. Luego, la única razón que existe para ello es el interés político de los golpistas separatistas y de la izquierda radical, que saben que van a tener un resultado pues, más adverso de lo que ellos esperaban, que quieren rehuir esa foto y buscan la excusa. La excusa es la pandemia, como podría haber sido la nevada. Punto, pelota, no hay más. Desde Vox, posición oficial, que se vote cuanto antes. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cuanto más se deteriore o más se retrasen las votaciones, mayor situación de cabreo de la población en general y, por lo tanto, mayor pobreza económica, mayor irregularidad y más voto de protesta que va a recoger Vox de gente desencantada de un lado y del otro. Pero yo creo que las fechas, una vez puestas y unos plazos, son inamovibles. O sea, tendríamos que estar en un estado de guerra, si quieres decir, de imposibilidad física de poner la urna para que no se vote fijada la fecha. Esta decisión se tenía que haber tomado mucho antes. Y que esto se permita, que está que ver, porque hay recursos que se pueden presentar, que se van a ir presentando, vamos a pelear que se retrase o no se retrase. Al PSOE le viene mal, porque la situación económica se deteriorará. Y es con lo que juegan ellos, que el PSC, que recoge parte de ese voto nacionalista menos radicalizado, pues pueda volver en sus manos. Para nosotros, pues nos molesta la falta de seriedad, nos molesta esta oligarquía de clases políticas que creen que pueden hacer lo que quieran y estirar las legislaciones y las leyes y amoldarlas a su interés. Y sobre todo, que no puedes tener una comunidad autónoma como está Cataluña, sin cabeza, sin gobierno, desde mi punto de vista, por lo menos 18 meses, ¿no? Como mínimo. Y que va a ser destinataria, ¿de cuántos son? 13.000 millones le van a destinar más porque no puede emitir deuda que le va a ceder el Estado del Fondo Especial, cuando Madrid creo que no llega ni a 2.000. Y dice, ya está bien. Y si no, lo digo muy claro, suspendamos el estado de autonomía, pongamos temporalmente y que administre alguien las cuentas públicas de la Generalitat de manera correcta hasta que se forme unas elecciones y tengamos gobierno. Pero que tampoco sea del PSOE, no fuera caso que la administre peor o igual. O sea, que ese problema... Pero esto es un asalto a lo más sagrado de la democracia. El gran problema es que si se admite el retraso, a partir de aquí creamos un precedente. Que se puede usar para todo. El precedente es lo malo. Claro. Porque mañana esto se puede usar para trasladar en el tiempo las elecciones generales, para que el gobierno se mantenga y para que cualquiera pueda ya utilizar la historia como elemento de uso para cualquier cosa que le apetezca. Pues a mí me da
que la van a retrasar. Sí, pero, Sí, las van a pero 4 meses. ¿Y por qué no 6? ¿Y por qué no 1 año? ¿O 2? Pero lo que es increíble es que el PSC acepte un retraso de un mes, pero dando la última palabra a ella. Vicepresidente que es capaz de retrasar 2 años las elecciones. Una vez hecho 4 meses, da igual. Y una vez hecho en Cataluña, lo que decías tú, José Ramón, ¿por qué no hacerlo en el Estado si le interesa? Y además, en general, el que está en el gobierno siempre le interesa adelantar, si le van bien los números, porque no puede atrasar. Si pudiera atrasar, no tengáis ninguna duda. Atrasaría unos 20 años. Esta es una medida pura y exclusivamente bolivariana. Es el elemento definitivo del modelo comunista establecido en las repúblicas bolivarianas de Sudamérica, es decir, Venezuela, Bolivia, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema. Y que ella no deje el Ministerio de Sanidad cuando de él dependen decisiones que puede hacer que se tengan que retrasar las elecciones o no, que de hecho parece ser que hay 5 comunidades que le han exigido confinamientos y ha dicho que no porque quiere que se vote si ya. Si permitimos que se retrase las elecciones catalanas, mañana este gobierno tiene la potestad de retrasar, de quedarse indefinidamente, tanto tiempo como quieran, por cualquier motivo que se les apetezca, se les ocurra, piensen. Es increíble lo de los golpistas, pero a mí me parece más increíble lo de ella, no renunciando al ministerio. Sí, pero es distinto, ¿eh? O sea, sería otro debate. O sea, el debate de si un candidato... ¿Es dentro del mismo? Él sigue siendo al final el responsable de las decisiones. Sí, pero que eso es un tema distinto que la fecha electoral. No, pero lo que él decida también influye. Ya, pero si él autoriza confinamientos, pues seguramente no habrá elecciones, porque sí habrá aparentemente un motivo para que se puedan retrasar. Si él no autoriza, hombre, es que en el momento que se anuncia que es candidato, tiene que dejar el ministerio... Pero es que por muchos confinamientos que hubiera, las elecciones se podían haber adelantado, pero no se deben poder retrasar nunca. Por mucho confinamiento que haya, habrá que buscar el sistema de cómo puñeta votar en confinamiento. Estoy totalmente Pero lo que no se puede es que al albur de cualquier cosa las elecciones se puedan retrasar. ¿Se pueden adelantar? Pues adelántelas usted cuando tenía. Y no las ha adelantado, pues apechugue con el muerto. Y lo ideal sería y páguelo de su bolsillo. Pero en fin, eso no se puede poner. Pero, ¿qué buscan el actual gobierno retrasando esto y apoyando ese retraso? Pues no perder el gobierno. ¿La libertad de los golpistas? No perder el gobierno. Para que puedan hacer campaña y eso anime un poco los ánimos de sus posibles tampoco votantes. Les conviene nada, porque si se retrasan las elecciones van a tener que decidir sobre los indultos. Bueno, al PSOE. Al Partido Socialista. Pero como el gobierno socialista gobierna gracias a... ellos, los golpistas, lo que quieren es tenerlos en la calle, que estén en la calle para que eso de echar leña al fuego, ¿no? Y luego que se diluya, que no hay que olvidarlo, la nefasta gestión, que yo creo que es la peor que ha habido en España de la pandemia, que ha sido la que ha habido en Cataluña, una verdadera... O sea, se mire por donde se mire, un verdadero desastre, y la nefasta gestión económica que está teniendo la Generalitat, peor ahora que hace un año, pero que estamos con destrucción de puestos de trabajo, con destrucción de capital invertido, es decir, con riqueza, y que se diluya ¿dónde? En la situación general de destrucción de la economía española del gobierno de España. Y yo creo que eso, intentando buscar esos 3 objetivos para no salir. Bien, vamos a ver qué hace el PSOE, ¿no? Vamos a ver si el PSOE vamos todos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o no. Sí. Nosotros daremos la batalla, por supuesto. Para mí, menos mal que el PSOE, por el tema de ella, no quiere retrasarlas. Menos mal, porque lo normal sería que se apuntara a retrasarlas, puesto que le abre la puerta a poder hacer lo que quiera desde Moncloa, en las de Moncloa, que son las que me preocupan. O sea, yo creo que nos jugamos mucho más que ella o no ella. Si nos vamos a mayo o junio, ya de los ERTEs, a ver qué pasa con los ERTEs, y si el Estado paga o no paga, si te han ido pasta, bueno, vamos a ver. El mes de abril, en términos económicos, es importante, y el mes de junio es tela marinera. Es que nos queda un semestre económicamente hablando apabullante. 31 de enero, ¿qué pasará con las prórrogas de los ERTEs? En marzo, ¿qué pasará con los concursos, con la prórroga para no presentar concurso necesario? En el mes de abril, ¿qué pasará con los ICOs que ya empiezan a prorrogar de los ICOs, etcétera? En el mes de mayo acaba la pandemia, acaba el estado de alarma, ¿lo prorrogarán o no lo prorrogarán? Etcétera, etcétera. Nos queda un semestre interesante. ¿Y sabéis lo peor? Que la economía va en picado. Que todo eso que es tan interesante en lo político, en lo económico, está siendo un desastre y lo que nos quedan son
miles de despidos a la calle, miles de empresas cerradas, miles de ayudas que no llegan, y eso es lo que verdaderamente también debería de preocuparnos y que no se está diciendo. Y es que la economía va a ir a peor y vamos a quebrar. El primer trimestre del año pasado no se vio afectado por la pandemia. Nada. Enero y febrero fueron 2 meses razonablemente buenos desde el punto de vista económico. Es decir, cuando comparemos enero con enero y febrero con febrero del año pasado, nos vamos a encontrar con un bofetón absolutamente espectacular. ¿Por qué? Porque la situación, la nevada, el COVID, todo, es decir, está afectando, es decir, al día a día de la economía. Medidas como las que acaba de tomar la Comunidad de Madrid, es decir, anticipar una hora el cierre de los restaurantes. Si antes se podía cenar hasta las 11 de la noche, ¿quién va a cenar ahora hasta las 10 de la noche? Es que no sales. No sales. Es decir, los restaurantes ya pueden plantearse después de comer, cerrar, sí, porque no les va a ser... Al menos ahorrarán gasto. Se ahorrarán luz o lo que sea, claro. Y si no se amplían los ERTE, los plazos de los ERTE, ¿cuántas empresas de esas van a desaparecer el día después de que canceló? Pero se van a ampliar, Víctor, porque yo de los 700.000... se van a ampliar seguro. Pero los 500, 600.000 señores irán a la calle y sus empresas al día siguiente... Pero ¿cuántos de esos 750.000 señores que están en ERTE son realmente ya parados y no lo saben? Es que ese es el kit de la cuestión. Los mismos que se van a ser parados. Efectivamente. Es que yo apuesto porque probablemente más de medio millón de esos señores sean parados reales, y lo que pasa es que no les interesa que vayan al paro en estos momentos, les interesa mantenerlos artificialmente bajo la figura del ERTE. Si es que hay muchas de estas empresas... El PSOE yo creo que va a pelear porque sea Víctor, hay 240.000 señores en ERTE por la hostelería, hay 110.000 señores en ERTE por la hotelería, hay 56.000 señores por el automóvil. Solamente esos tres sectores tienen 400.000. ¿Tú crees que esos 400.000 van a volver, la mayoría de ellos? ¿Y del comercio minorista? Pues había otros 40 y tantos o 50.000. Lo que pasa es que el comercio minorista está compuesto de una masa importante de autónomos con algún empleado. Es decir, no son negocios con una masificación importante, con una mano de obra importante. No, pero es decir, el que tiene una tienda tiene 1, 2, 3 empleados. Claro. El restaurante ya tiene 10, 15 o 20 empleados. Los concesionarios de automóviles, aunque sean pequeñitos, tienen una centena de empleados. Y los hoteles y los bares es donde radica. Es decir, a un negocio cerrado en hostelería es muchísimo mayor porcentaje, es 10 veces más el número de empleados a la calle que en una tienda textil, donde a lo mejor está el dueño, está la mujer y tenían un empleado. Tienen al empleado en el ERTE y entre el dueño y la mujer hacen 20 horas diarias por sacar el negocio adelante. El empleado de ese comercio es un ERTE, es un paro encubierto. Es un paro encubierto. Ese no va a volver nunca. Es un paro, efectivamente. Entonces es mejor que esté en el paro para que sepamos realmente cuáles son la auténtica realidad económica. Pero desde el primer minuto no les ha interesado que los señores en ERTE no sean parados. Y de ahí viene la frase histórica de la señora ministra, que yo dije que era una chorrada lo que había dicho y lo mantengo, y es que un señor que estaba en el ERTE no era un parado. Pues sigue siendo un señor que sigue cobrando del Estado, que sigue sin poder trabajar y sigue en su casa. Fernando, ¿por qué no le interesa al Gobierno que las personas en ERTE cuenten como parados reales? ¿Por una mera cuestión de maquillar las cifras? ¿Cómo se maquillan ellos en rueda de prensa? La realidad de la situación, y entonces no tendría más remedio que reconocer que tenemos 1,5 millones de parados, que son los que realmente tenemos en este momento en este país, más que en el año 2019, y que estaríamos ante el Gobierno que más parados ha tenido en la historia de este país. Zapatero batió el récord. Pero este lo va a batir. 6 millones de parados. Pero yo quiero decir aquí, nuestro enemigo en las elecciones catalanas no es Ciudadanos, no es el Partido Popular, es la mafia separatista. Claro. Si ha habido una parte de España donde la malversación del dinero público ha sido, bueno, ya no voy a decir porque con cualquier término se queda, pero ha sido escandalosa, es en Cataluña. La necesidad de echar de las administraciones a esa mafia separatista es primordial, es esencial para la unidad de la nación española. Y esto responde única y exclusivamente a esa izquierda radical y a ese separatismo de intentar usar la excusa sanitaria para tener rédito electoral. Punto pelota, no le demos más. Pero tampoco olvides, Víctor, que en Cataluña el separatismo o el nacionalismo exagerado, como queramos llamarle, es decir, el entorno Pujol, es el que más dinero consiguió sacar de donde no debía, pero tenía una idea bastante interesante de saber repartir. De manera que siempre pringaba, en el entorno, pringaba gente del PP, y los hay, había mucha gente del PSOE, y los hay,
Con lo cual era una cosa vertical que acababa en horizontal, porque era la manera de que no tener problemas. Cuanta más gente tengas pringada, si tienes ayuntamientos de ambos tal, nadie te echará en cara nada. Con lo cual, es más, o sea, la más gorda era la suya, pero la socializaron bastante bien. Sin lugar a dudas, Mira, si son corresponsables, totalmente de acuerdo. Te voy a dar un dato que te va a refrendar prácticamente lo que dices. En el libro que estoy terminando he creado un índice que se llama el índice de la gestión autonómica, que es un algoritmo que mide 7 conceptos. La deuda de la comunidad autónoma en negativo, en positivo mide el gasto en sanidad, en positivo mide el gasto en educación, en positivo mide el gasto en infraestructura, la inversión en infraestructuras, la inversión en I+D+I, en negativo el gasto que se dedican a altos cargos y, por último, en negativo el coste por habitante de cada comunidad autónoma. El gasto dividido por el número de habitantes. Bueno, esto es un algoritmo, lo meto en una formulita y saco quiénes son los mejores y quiénes son los peores. El tercer peor. Tachán. El tercer peor de todos los gobiernos autonómicos es Cataluña. ¿Y el peor? Navarra. Ostras, Pedrín. Navarra. Que esos tienen un sistema de financiación distinto. Y el segundo, Andalucía. Pues Navarra es sorprendente. ¿Pero Navarra desde cuándo? No, lo he cogido en un día. O sea, en un momento, en año 2019, Vale. con datos del 2019. O sea, 2019. Mandaba... Sí, la idea que tengo es que esto quiero convertirlo en un elemento de discusión permanente. Es decir, crear desde el foro el índice de gestión autonómica trimestral, anual, de tal manera que podamos estar comparando y además dándole, de acuerdo a este criterio, posibilidad a los gestores de las autonomías para que cambien hacer un premio nacional de la vergüenza y premiar a los buenos. Sí. Bueno, y la vergüenza no vendrá a los buenos. Y el concepto que tenías tú de que si se aplicara el estándar del bueno, nos ahorraríamos mucho dinero. Bueno, yo no sé, 68.000 millones. Por eso, que con eso resolvíamos muchas cosas. Eso es lo que explica lo que decía Víctor antes, que España no es que estemos condenados por ser idiotas todos, sino estamos condenados por tener unos cuantos idiotas que nos mandan, que es un poco distinto. Pero fijaros que es fácil crear un algoritmo, es decir, se puede discutir si metemos alguna variable más o alguna variable menos. La deuda, es decir, el gasto en sanidad, el gasto en educación, es decir, la inversión en infraestructuras, la inversión en I+D+I, el coste de la alta dirección de las comunidades autónomas y el gasto por habitante, el coste por habitante. ¿Hay alguien que me ofrezca más? Bueno, dame algún otro dato, lo metemos en el algoritmo, le sumemos en la coctelera y sale un resultado. Y esto sí que es indiscutible. Los hay que son mejores y los hay que son peores. Los hay que sacan mejor puntuación y los hay que sacan peor puntuación. Amigo mío, si sabes cuáles son las fórmulas para sumar el algoritmo, tienes la facilidad. Entonces, puedes tocar cada tus parámetros para ir subiendo y como además va a ser público y va a ser comparativo porque voy a dar los datos de cada una de las comunidades en cada uno de los temas. Eso pica, Esto duele. Eso no, claro, no les va a gustar nada. Va a doler. Al que salga bien va a salir, estar encantado y feliz. Nos quedan 2 minutos y aprovechando que está Víctor aquí voy a recordar el teléfono del Club de Amigos a todos los espectadores para que se sumen a nosotros aquellos que todavía no lo hayan hecho. Ahora tienen un fin de semana por delante en el que pueden aprovechar para llamarnos. Ya vamos volviendo a la normalidad, o sea que también pueden pedirnos ya el lote de libros de la beata Ana Catalina Emmerich si ya son parte del Club de Amigos pero quieren seguir colaborando con nosotros. De esta manera nos ayudan muchísimo, incluso aunque no sean socios del Club de Amigos pueden pedirnos el lote de libros, que ya saben que solo lo pueden conseguir a través de nuestro Club de Amigos. Con el Toro Televisión no está publicado en ningún otro sitio. Y decía que aprovecho que tengo a Víctor en la mesa, porque mira que a mí me gustan los 5 tomos de la Beata, pero a ti... Sí, es una lectura que trasciende la devoción. Es algo extraordinario. Y mira, estabas hablando, y con lo que estábamos hablando, yo ahora estaba recordando cómo visualiza ella la batalla, esa visión que tiene de los ángeles y arcángeles contra los ángeles caídos en los cielos, que con qué descripción lo hace, ¿no? Y la verdad, hasta que no lo lees,
pues no sabes cómo entender, ¿no? Eso de lo que hordas de ángeles y demonios se enfrentaron en una batalla, y cuando lo lees dices, espectacular. Un relato épico. Sí, es un relato absolutamente épico. Mucho mejor, yo digo que es mucho mejor que El Señor de los Anillos. Eso te iba a decir, que siempre lo dices, incluso mejor. Pues nada, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado con nosotros. La semana que viene seguimos con muchos de estos asuntos. Estaremos pendientes de la rueda de prensa, Fernando, y ya saben, nos pueden llamar al 916162464. Recuerden que pueden seguir informados en el Toro Televisión toda la tarde y hasta por la noche con El Gato al Agua. Nosotros regresamos ya el próximo lunes, como cada día, a las 12 del mediodía. Que pasen un muy feliz fin de semana. Hasta luego.